Amigos, me estoy durmiendo, son las 10:30, vengo cansado del trabajo y de la universidad, pero les estoy cumpliendo y les estoy trayendo un nuevo capítulo de Sasuke Andeki del día de hoy. Me tardé 11 días nada más, 11 días y les traigo 2 malditas horas. Espero lo agradezcan porque mi puta vista está mal. Está mal, me arde bien culero en este momento y yo nomás termino de subir esto y voy a dormir. Así que chicos, por favor, una reseña que literalmente quiero la reseña es Operación en Las Vegas parte 2. Con esto terminamos lo que es la narración de Issei en Las Vegas y la travesía en Las Vegas, como quien se dice. El siguiente es de Shenovia y ya vamos directamente al conflicto principal de la historia, que es la batalla contra Gokoviel, así que estamos cerca del final del arco 2. Así que con este video chicos, les recuerdo que dejen su reseña, lo que les pareció el capítulo para que yo pueda pues ver que les gusta y pues sería todo. Simplemente quería comentar eso y veremos qué pasa. Ahora sí, disfruten el capítulo. El siguiente no sé cuándo voy a salir, pero intentaré traerlo pronto si tengo tiempo. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos. Y antes que decir algo más, feliz inicio de marzo. Como vieron, este febrero fue donde más capítulos subí y fue porque quería llegar hasta aquí. Así que bueno, con eso dicho, vamos a comenzar una vez ahora. Disfruten el capítulo. Arco segundo. Pilares del futuro. Capítulo 24. Operación Vegas parte 2. 29 de octubre del 2011. Lugar desconocido. ¿Dónde estoy? Issei se preguntó internamente mientras sus sentidos se empezaban a recuperar. Lo último que recordaba era ser golpeado por 2 dardos en el cuello y al siguiente momento, Issei soltó un leve gemido de dolor mientras su cabeza palpitaba rítmicamente. No trates de forzarte a recordar, tu dardo estaba lleno de hierba mata dragón, es mortal para uno de nosotros en grandes cantidades, pero en bajas dosis adormece nuestros sentidos y nos deja en estado de inconsciencia. La voz de un joven entró en los oídos del castaño, y este se encontró girando su mirada hacia el origen del sonido. Su vista estaba borrosa y se estaba recuperando lentamente, pero aún con la poca claridad que podía ver, Issei lo reconoció de inmediato. ¿Valí? Él preguntó, y el ahora identificado como Valí simplemente se encogió de hombros antes de responder con tranquilidad. Soy yo Yodo, pero te sugiero que te tomes unos minutos antes de que intentes levantarte o forzar tu cuerpo a moverse. Como es tu primera vez sufriendo bajo el efecto de la mata dragón, tardarás unos cuantos minutos en recuperarte al completo, así que quédate allí. Valí ordenó con un tono firme, e Issei supo que su rival hablaba en serio. Sin embargo, aunque estuviera dispuesto a obedecer su orden, eso no evitó que él hiciera sus preguntas. ¿Dónde estamos? Lo último que recuerdo es ser noqueado por estos dardos y hablar con. Issei hizo una pausa mientras sus ojos se abrían con horror. Risevin Liban Lucifer. Él terminó de decir, y Valí simplemente lo miró con una mirada neutral antes de responder a su pregunta. Estamos en la arena del caos Yodo. Es un lugar creado por ese hombre en donde los dioses vienen a divertirse observando peleas de vida o muerte, entre los diferentes participantes que vienen aquí por voluntad propia o traídos a la fuerza, como es tu caso y el de esa mujer. Valí respondió con indiferencia mientras apuntaba a otra esquina, y cuando los ojos de Issei se dirigieron hacia aquel lugar, no pudo evitar alarmarse mientras reconocía a la mujer. Kuroka. Él dijo en voz alta antes de que obligara a su cuerpo a moverse y se encontrara rápidamente al lado de la mujer. Su primer instinto había sido intentar despertarla, pero la voz autoritaria de Valí lo detuvo de hacer tal acción. Ni siquiera lo intentes, Yodo. Ella fue disparada con un dardo de flor espiritual. Una flor que únicamente crece en ciertas épocas del año y que debilita enormemente la conciencia de los yokai al estar expuesto por mucho tiempo. Si la despiertas ahora y no dejas que esa sustancia salga de su sistema, podrías matarla. Valí señaló con seriedad, e Issei instantáneamente se encontró alejando sus manos del cuerpo de la mujer. Casi había provocado la muerte de su compañera y si Valí no lo hubiese detenido, muy probablemente Kuroka ahora estaría muerta. Pensar en esto hizo que su corazón se encogiera, mientras contemplaba un futuro en el que él no pudiera ver su sonrisa. Volteándose para ver a su rival, Issei le dedicó una pequeña sonrisa. Gracias Valí, si no me hubieras detenido habría podido cometer el más grande error de mi vida. Issei dijo en un tono agradecido, y Valí simplemente lo miró con indiferencia. No tienes que agradecer, es parte de mi trabajo, y ese hombre me mataría si uno de sus trofeos muriera. Él había dicho provocando que un sentimiento desagradable se instaurara en el estómago del castaño. ¿Tu trabajo? Valí, ¿a qué te refieres? Issei cuestionó con miedo ante la respuesta que su rival le daría a continuación. Sus palabras habían sonado como si él estuviera trabajando bajo las órdenes de Risevin, algo que no podía ser verdad, ¿o sí?
Antes de que Valí pudiera responder a la pregunta del castaño, un hombre muy familiar para el Sekiryu-tei entró por las puertas de la habitación y los ojos de Issei se abrieron con horror. ¡Tú! Issei gritó en anticipación mientras la Ghost Gear se materializaba en su brazo izquierdo. Ghost, Ghost, Ghost. 3 aumentos fueron seguidos de un brillo que iluminó la habitación y al siguiente momento, Issei se encontró cargando contra Risebin con clara intención hostil. Sin embargo, antes de que pudiera impactar su golpe en el rostro del hombre, su brazo fue detenido por la mano de alguien que nunca esperó que hiciera tal acción. Divide, divide, divide. Fue la voz del dragón emperador blanco seguida de una disminución en su poder, lo que hizo que la sorpresa en el rostro del castaño se esfumara, mientras la ira se empezaba a abrir paso por todo su cuerpo. Valí. ¿Qué estás haciendo, bastardo? Ayúdame a derrotar a este infeliz. Issei gritó furioso mientras se dejaba influenciar por sus instintos de dragón. Me temo que no puedo permitir eso. Valí respondió con simpleza, antes de conectar un poderoso golpe en el estómago del castaño que hizo que éste se arrodillara por el dolor. Su cuerpo aún no se había recuperado por completo del efecto de la mata dragón, por lo que fue relativamente sencillo hacerlo doblarse bajo la fuerza de ese golpe. Bastardo. Issei murmuró en el suelo mientras no podía creer que Valí lo había traicionado al aliarse con ese hombre tan vil. Siempre había pensado que Valí era alguien a quien respetar por su valor y poder, pero ahora que esto había sucedido, simplemente no sabía qué pensar. Valí, puedes retirarte, yo hablaré con el Sekiryu-tei a partir de aquí. La voz de Risebin hizo acto de presencia por primera vez desde que entró en la habitación, y el albino simplemente asintió en acuerdo. Bien. Solo no olvides nuestro acuerdo. Valí dijo simplemente, mientras salía de la sala y se perdía en la oscuridad del pasillo, dejando solos a los 3 individuos en la habitación. Por unos momentos pareció que ninguno diría nada, pero sorprendentemente, fue el propio Risebin Lucifer quien tomó la palabra. Me disculpo por eso, mi querido Mieto es un poco agresivo, más cuando se trata de su ideal. Así que ¿qué te parece si iniciamos de nuevo con nuestra presentación? El hombre ofreció con una sonrisa, mientras Issei se empezaba a levantar. Quería negar el ofrecimiento del hombre, pero simplemente era imposible que él hiciera tal acción. No estaba en la mejor posición en este momento y la presencia del hombre lo estaba haciendo respirar con dificultad, por lo que tuvo que apartar su orgullo y aceptar la mano que el demonio le estaba ofreciendo. Bien. Aceptando la mano que Risebin le ofreció, Issei se levantó del suelo y fue dirigido hacia un costado de la sala, en donde se encontraban 2 asientos que miraban hacia un cristal. El cómo se había perdido estos objetos era un misterio, pero intuía que la visión borrosa de los efectos de la hierba que Valí mencionó habían tenido algo que ver. Siéntate por favor. Risebin le pidió con amabilidad e Issei siguió su indicación. Se sentó a un lado de él y cuando ambos estuvieron sentados y mirando hacia el cristal enfrente de ellos, Issei lo pudo ver. Enfrente de él había una inmensa arena con multitud de gradas que estaban rodeando el lugar. En dichas gradas había multitud de personas que gritaban eufóricas observando la batalla que se disputaba en la arena. ¿Qué es esto? Issei no pudo evitar preguntar, mientras sentía el inmenso poder de cada espectador que miraba el combate debajo de él. Esto, mi pequeño Sekiryu-tei, es mi dominio. Es una arena que creé hace siglos para el disfrute de los dioses. Ellos vienen aquí buscando diversión y entretenimiento, y yo les doy lo que piden a cambio de una minúscula fracción de su poder. Risebin se jactó con orgullo, mientras señalaba unas partículas doradas que salían de las gradas, y se dirigían hacia el techo en donde un tubo las estaba absorbiendo. ¿Qué haces con ese poder? Issei no pudo evitar preguntar, mientras su mente enumeraba las miles de formas malas en que ese poder podría ser utilizado por este hombre. Ese es mi pequeño secreto, Issei. Me temo que no puedo contártelo, pero sí puedo responder las dudas que tienes en tu corazón. ¿Qué dices? ¿Quieres que te las responda? Risebin cuestionó con una sonrisa tranquila y Issei se debatió mentalmente si debía confiar en este hombre. Sabía que el hombre era un ser peligroso, conocía el origen de su apellido, y no se había perdido la forma en la que había llamado a Valí minutos atrás. Por lo que aun cuando su sentido común le dijo que no lo hiciera, Issei se encontró decidido a preguntarle todo lo que lo estaba molestando. ¿Qué relación tienes con Valí? Esa había sido su primera pregunta, y Risebin simplemente sonrió divertido. De todas las preguntas que podía esperar que salieran de tu boca, esa fue la única que creí que vendría al último. Pero te voy a responder. Haciendo una pausa. Risebin buscó en su mente las mejores palabras para responder al castaño. Pensó en hacer esta revelación un poco más dramática, pero al final se encontró decidiendo ir por la ruta más directa que sabía que llevaría al mejor resultado.
Él es mi nieto como ya lo dije, su verdadero nombre es Valí Lucifer, es mi único heredero a mi fortuna y a mi asiento en el inframundo. Pero se niega firmemente a aceptar sus orígenes. ¿Eso complace tu pregunta? Él cuestionó con tranquilidad e Issei lo pensó por unos momentos. Podría dejar el tema aquí y seguir con otra de sus preguntas, pero él quería saber más. Quería entender por qué Valí estaba trabajando para este hombre, si el propio Risevin había dicho que Valí se negaba a aceptar su herencia. ¿Por qué él está trabajando para ti? Si se niega a aceptar su linaje. Él había dicho y Risevin simplemente se encogió de hombros. Porque quiere matarme y la única forma en que pueda estar cerca de tener un encuentro contra mí, es que yo lo permita y eso es lo que estoy haciendo. ¿Recuerdas que dijo que él mencionó un trato? Lo recuerdo. Issei afirmó rápidamente, y Risevin continuó con su explicación. La verdad es que lo atrapé en las puertas de mi negocio intentando entrar, y le di el mismo trato que tú recibiste cuando te traje aquí. Naturalmente cuando se despertó estaba furioso, pero le hice ver que no ganaría nada mostrando esa actitud infantil y en su lugar le propuse un acuerdo. Volteándose para ver directamente a la arena debajo de él, Risevin sonrió con malicia. Le dije que si podía generar cierta cantidad de ingresos de poder divino yo le concedería la oportunidad de pelear contra mí. Y como puedes ver eso está resultando muy bien. Centrando su atención nuevamente en la arena, Issei pudo ver cómo Valí entraba en el cuadrilátero, mientras algunas personas sacaban el cuerpo inmóvil del participante anterior que había sido derrotado por su oponente. La vista no fue del agrado de Issei, tanto por el poco respeto por la vida que podía apreciar, más el inmenso comulgo de partículas doradas que estaban siendo proporcionadas por la pura aparición del albino. Ellos aman los combates de Valí, y los ingresos de poder han aumentado considerablemente desde que llegó a mi puerta días atrás. Y eso, mi amigo, es algo de lo que también quería hablar contigo. Risevin dijo repentinamente e Issei sintió como la atmósfera cambió por completo. Tengo a la Kuryukou trabajando para mí en la arena, y me gustaría que tú y la Nekosou hicieran lo mismo por mí. Es por eso que te voy a ofrecer dos opciones. 1. Te niegas a hacerlo y te obligo a trabajar para mí con los collares que puedes ver en el enemigo de Valí. 2. Aceptas mi amabilidad y recibes un trato justo tal y como mi nieto lo está teniendo en estos momentos. Risevin terminó de decir mientras esperaba que las opciones se acentuaran en la mente del Sekiryutei. Le estaba dando tal opción porque quería que sus batallas obtuvieran los mismos ingresos que sus dos diamantes en bruto. Se había dado cuenta de que los luchadores sin collar recibían mayor atención por parte de los dioses benevolentes y eso era algo que él planeaba aprovechar. ¿Qué me dices, Issei? Risevin preguntó con una sonrisa e Issei se mantuvo callado mientras empezaba a pensar. No importaba qué opción eligiera, estaría obligado a luchar. Pero si aceptaba un trato justo, eso significaría que tendría más oportunidades de escapar. No era tonto, sabía que esos collares estaban en el cuello de los participantes por una razón. Muy probablemente tenían algún hechizo de sumisión y por el amor de Dios, él no estaba permitiendo que algo como eso se pusiera en su cuello ni en el de Kuroka. Acepto. Él dijo finalmente y Risevin sonrió complacido. No te arrepentirás de tu decisión. Y como muestra de mi buena fe, cuando regrese te diré la ubicación exacta de donde se encuentra la hermana de la Nekosou. Risevin había dicho, y los ojos de Issei se abrieron con sorpresa. ¿Tú sabes dónde está Koneko? Él había preguntado con esperanza en su tono de voz, y el hombre simplemente le sonrió. Te lo diré una vez regrese. Tienen muchas cosas de las que hablar y odiaría estar en medio de eso. Risevin señaló al fondo de la habitación, e Issei se giró para encontrarse con la familiar figura de Kuroka despertándose de su inconsciencia. Volveré en 10 minutos y les explicaré lo que tienen que hacer. El hombre había dicho y sin más que decir, se levantó de su asiento y salió de la habitación, justo a tiempo para ver cómo Issei corría al lado de la peli negra. Kuroka. Él había dicho con preocupación mientras mandaba su mano a la mejilla de la mujer. Issei. Ella balbuceó confundida, mientras toda su visión daba vueltas. ¿Dónde estamos? La mujer había vuelto a preguntar y esta vez Issei le respondió. Atrapados en un lugar conocido como la Arena del Caos, Risevin Liban Lucifer es el culpable de que estemos aquí. Él había dicho con sinceridad, y los ojos de Kuroka se abrieron con horror. Su mareo y su somnolencia idos, mientras la gravedad de las palabras de Issei se acentuaban en su cabeza. Issei, ¿qué demonios está sucediendo? Ella había gritado histérica, mientras sus recuerdos se empezaban a ordenar. Su rostro cambiando de expresión rápidamente, muy probablemente debido a los recuerdos del casino que estaban llegando a su cabeza. Kuroka, sé que es difícil de entender, pero si te calmas.
Issei trató de controlar la situación, pero lo único que recibió de la mujer fue una cachetada. No me vengas con esa mierda ahora, Yodo. Tuvimos sexo, carajo. Encima de todo eso, estamos secuestrados por el demonio más peligroso que ha existido después del Lucifer original. Así que no trates de calmarme porque estoy a punto de explotar. Kuroka señaló con furia bañando su tono de voz, e Issei supo que había cometido un error. Él había tomado las cosas de una manera más calmada, porque estaba acostumbrado a lidiar con cosas que ponían en duda su propia cordura, pero al ver a Kuroka actuar de esa manera, él supo que debía hacer las cosas más manejables para la mujer. Cerrando sus ojos, él se concentró en la marca que podía sentir en su mano derecha y en el poder en su corazón. Dios se lo había dado como una forma de ayudarlo en diferentes situaciones y esta era una de ellas. Podía sentir la energía de Lin fluyendo alrededor de su palma, por lo que en un intento de ayudar a su compañera, él tiró de ella y la empezó a dirigir en largas fibras de luz que envolvieron a la mujer haciéndola calmarse lentamente. Esto es. Ella trató de pronunciar, pero Issei la detuvo. No pienses en eso. Solo trata de calmarte y una vez te sientas lista, podremos hablar. Issei había dicho tranquilamente, y Kuroka, siendo una usuaria de Senjutsu, entendió a lo que el castaño se quería referir. Cerró sus ojos en aceptación y dejó que la energía fluyera por su cuerpo, y cuando la aceptó como parte de sí misma, su corazón se calmó y finalmente pudo pensar correctamente. Me disculpo por mi comportamiento anterior. Debo admitir que nunca esperé que tantas cosas sucedieran entre nosotros por una simple copa de vino, pero estoy dispuesta a dejar eso de lado por el momento, para escuchar la situación en la que nos encontramos. Kuroka había dicho, e Issei se encontró contento de que finalmente las cosas se hubieran calmado. Ahora finalmente podría hablar con ella y explicarle todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Se aclaró la garganta y empezó a contar todo lo que había aprendido desde la primera vez que se despertó en el casino, hasta este punto en el que se encontró con Risebin, y el trato que éste había aceptado. Cabe decir que Issei había dejado fuera su encuentro con Dios porque no veía la necesidad de que alguien más lo supiera si no era necesario. Dicho eso y con las cosas finalmente explicadas, Kuroka se permitió suspirar mientras por primera vez en mucho tiempo dejaba salir parte de su frustración. Ellos habían venido a buscar a su hermana, y habían terminado haciendo locuras y secuestrados por un demonio original. No importaba cómo lo pensara, la situación era irreal, y no pudo evitar pensar una frase que siempre había escuchado. Tenían que ser Las Vegas. Sonriendo ante tal pensamiento, Kuroka se permitió soltar la poca diversión que podía encontrar a toda esta situación. Sin embargo, antes de que Issei o ella misma pudiera decir algo más, la puerta de la habitación se abrió de repente, y Risebin entró por ella luciendo una sonrisa de oreja a oreja. Me alegra ver que se hayan puesto al día, así que como buen hombre de palabra que soy les diré dónde está la pequeña niña que vinieron a buscar. Risebin declaró con tranquilidad y de inmediato, Nekosou y Dragón se tensaron, por las palabras que vendrían de este hombre. Issei ya le había dicho a Kuroka lo que Risebin había prometido y ella estaba nerviosa y un poco asustada de que este hombre supiera sobre su hermana. Sin embargo, no dejó que esto la consumiera y en su lugar, se preparó para la información que vendría de la boca de este hombre. La pequeña Nekosou que buscan está detrás de ustedes. Él había dicho y de inmediato, ambos se voltearon en rápida sucesión y sus ojos se abrieron con incredulidad al ver un cabello muy familiar en el cuadrilátero debajo de ellos. Koneko. Issei y Kuroka gritaron a la vez mientras observaban la figura cambiada de su amiga y hermana. Koneko ya no parecía una niña pequeña como ambos la recordaban. En su lugar ahora estaba una hermosa mujer albina de aproximadamente 1,60, llegando a verse casi igual de alta que su hermana mayor. Su cabello también había sufrido cambios, antes donde había un cabello corto finalmente peinado, ahora solo estaba una larga cabellera que le llegaba a la cintura, haciéndola lucir más madura de lo que su edad debería. Además de eso, su pecho anteriormente plano, ahora lucía unos senos de copa B que le hacían ver de una manera más sexy y seductora, de lo que alguna vez Issei o su hermana misma pudieron haber imaginado. Sin embargo, lo que más destacaba de la niña, eran sus ojos color miel, no podían verlo claramente por la distancia, pero ambos notaron que faltaba el brillo de inocencia que había estado presente en la niña la última vez que ambos la vieron. Sin embargo, antes de que alguno pudiera decir algo sobre lo que acababan de presenciar, sus puños se apretaron con rabia, mientras veían cómo Koneko asesinaba de un solo golpe a su enemigo, destruyéndole la cabeza con un puñetazo. ¿Qué le hiciste? Kuroka y Issei gritaron a la vez con rabia pura, y Risebin simplemente se rió ante tal muestra de emoción. Eso es lo más gracioso de todo. Yo no le hice nada.
El hombre respondió con una sonrisa divertida, provocando que Issei apretara sus puños con más fuerza. Estás mintiendo. Koneko nunca haría algo como lo que acabamos de ver. Tú debiste haberle lavado el cerebro tal y como lo hiciste con nosotros. Issei acusó con frialdad, y el hombre simplemente pudo sonreír aún más. Quisiera decir que lo hice, pero estaría mintiendo y eso es algo que nunca hago. Verás, deja que te cuente cómo conocí a Koneko. Risebin comentó con tranquilidad, mientras empezaba a hablar, todo sin darle importancia, a cómo ambos individuos frente a él luchaban contra el impulso de abalanzarse sobre él. Hace unos meses, me encontré con esta niña en mi casino, era un demonio perteneciente a una nobleza, pero que por algún motivo no podía sentir ese vínculo con su rey. Cuando noté esto, mi curiosidad sobre la niña se despertó, pero no lo suficiente para darle mucha importancia, pensando que sería una presa más en el lugar que quedaría atrapada en esa trampa de telaraña. Sin embargo, para mi absoluta sorpresa, ella pudo liberarse del néctar en tan solo 3 semanas. ¿Cómo lo hizo? No tengo la menor idea. Simplemente se liberó y estaba por irse del casino cuando decidí intervenir. Una demonio capaz de hacer tal acción en tan poco tiempo, era algo que simplemente no podía dejar pasar, alguien como ella con tal potencial no podía ser dejado libre. Yo quería tenerla en mi arena como una luchadora que podría llegar a ser la estrella de mi show. Por lo que decidí inmediatamente confrontarla y ofrecerle un contrato. Esto cabe aclarar que lo hice porque era uno de los míos. Si hubiera sido cualquier otra persona, la hubiera obligado con dardos como lo hice con muchos otros antes que ustedes. Pero eso no importa ahora. Como dije, decidí abordarla y cuando lo hice, yo esperé que la niña se asustara y al principio se negara cuando anunciara mi identidad. Sin embargo, nuevamente ella me sorprendió. Porque tan pronto como yo le dije lo que quería y lo que estaba dispuesto a ofrecer para que ella se uniera a mi arena. Ella aceptó sin vacilación, argumentando que sería una buena forma de ganar experiencia. A partir de allí, las cosas fueron viento en popa. Ella rápidamente se convirtió en la favorita de la arena y todos los dioses amaban sus batallas. Tanto fue así que ellos mismos le dieron el apodo del Destello Blanco. ¿La razón detrás de este apodo? Sencilla, sus enemigos es lo único que ven antes de su muerte. Sé que es difícil de creer, pero ella está aquí por su propia voluntad, ya le he dicho que es libre de irse cuando ella lo desee, ya me ha dado suficientes ganancias y es por eso que le doy la oportunidad de irse a donde quiera. Sin embargo, su respuesta siempre es un no. Múltiples veces me ha dicho que solo se irá cuando consiga su premio, ¿cuál? No tengo la menor idea, pero estoy ansioso por descubrirlo. Risebin terminó de decir mientras miraba a las dos personas frente a él. Ambos individuos se habían calmado un poco y ahora lo miraban con sospecha. Era claro que no habían creído sus palabras, pero ese era su problema. Él nunca mentía y si ellos querían creer lo contrario, que así fuera. Quiero hablar con ella. Kuroka exigió con molestia, provocando que Risebin la mirara con una sonrisa llena de malicia. Si quieres hablar con ella tendrás que luchar y ganar en la arena, esa es la condición para hablar con la campeona de este lugar. Vence a tus oponentes y tendrás la oportunidad de retarla. El hombre explicó tranquilamente, y observó con satisfacción cómo los puños de sus nuevos guerreros se apretaban con ira. Lo haré. Kuroka finalmente había dicho y Risebin sonrió complacido. Perfecto, esa es la actitud que estaba buscando. Y para hacer esto más interesante, te propongo algo. Si logras vencer a tu hermana y reclamar el título de campeona, podrás irte de aquí en tan solo 2 meses de trabajo. ¿Qué dices? Risebin ofreció con alegría y el rostro de Kuroka se oscureció. Bien. Pero no mataré a mi hermana. Ella había dicho, y él simplemente le sonrió de vuelta. No esperaba que lo hicieras. Ambas son demonios excepcionales y yo respeto el poder ante todo. Por lo que no tienes que preocuparte en que les cause algún daño. Yo soy un hombre de palabra y te prometo que mientras ustedes no atenten contra mí directamente, yo no les causaré ningún daño. Él había dicho con tanta sinceridad que hizo que Kuroka finalmente se relajara. ¿Cuándo comienzo a pelear? Ella preguntó, un rastro de impaciencia inundando su tono de voz. En 30 minutos. Te daré tiempo para que te prepares y te puedas despedir del Sekiryutei. Una vez pase ese lapso de tiempo alguien vendrá a buscarte y te llevará a la arena. El orden es simple. Peleas, ganas, tomas un descanso de 15 minutos y vuelves a luchar contra otro oponente si así lo deseas. Normalmente solo se hace un combate por participante por día, pero dado que quieres enfrentarte a la campeona este es el procedimiento habitual. Risebin respondió con simpleza y se giró para mirar directamente a los ojos del castaño. ¿Quieres enfrentar a Bali, no es verdad? Él preguntó en un tono suave e Issei lo miró con intensidad antes de responder a su pregunta.
Tienes razón, yo quiero hacerlo. Necesito saber en qué demonios está pensando ese idiota. Issei había dicho con firmeza, y Risebin pudo apreciar el enorme potencial que el Sekiryutei de esta generación tenía sobre él. Podía ser joven todavía, pero él fácilmente pudo sentir el enorme poder dormido dentro del niño, y eso hizo que su codicia despertara nuevamente. Arreglaré un encuentro contra mi nieto si es que tu amiga aquí presente logra llegar hasta la campeona. ¿Te parece bien? Preguntando con voz firme, el hombre esperó tranquilamente la respuesta que el castaño le daría. Él ya sabía lo que el chico contestaría, pero eso no evitó que saboreara el momento con cada segundo que pasaba. Una batalla entre el Sekiryutei y el Akuryu-kou sería un evento que los dioses disfrutarían. Y si ellos estaban contentos, más poder divino le ofrecerían y eso era algo que él quería. Me parece bien. Él había dicho finalmente, y Risebin tuvo que contener las ganas de reírse allí mismo. Podría haberle ofrecido a la Nekosou una batalla no mortal, pero con el Sekiryutei las cosas eran diferentes. Su batalla sería todo lo contrario, él haría que los dos dragones celestiales se mataran entre sí, y una vez que alguno de los dos quedara en pie, él obtendría la Longinus que ganara el encuentro. Perfecto. Poniendo la mejor cara de póker que pudo reunir, Risebin respondió a la declaración del castaño y salió de la habitación, no sin antes volver a recordar el plazo que les había dado antes de que el combate pudiera comenzar. Con él fuera de la sala, Issei y Kuroka pudieron relajarse finalmente y soltaron un suspiro que no sabían que estaban conteniendo. Ese bastardo es peligroso. Issei soltó tan pronto como sintió la firma de poder demoníaco de Risebin alejarse de la habitación, y Kuroka secundó sus palabras. Mucho, y eso es lo que más me tiene preocupada. No creo ni una palabra de lo que dijo de mi hermana, y en caso de que esté bajo un hechizo de control mental, estoy rompiendo a través de él. Kuroka declaró con convicción, e Issei estuvo de acuerdo con su declaración. Tienes toda la razón, no debemos confiarnos de ese hombre y en la mínima oportunidad que tengamos de escapar, debemos aprovecharla. Issei señaló con seriedad, y Kuroka asintió con su cabeza. Podrían estar a punto de ingresar al juego que Risebin les había presentado, pero ellos se negaban a ser manipulados. Sus objetivos estaban claros, y no había nada que pudiera disuadirlos de lograrlos, ni siquiera el poder abrumador del demonio más peligroso que había existido en el último milenio. Podían ser inferiores en todos los aspectos, pero ellos tenían una cosa clara. Ganarían en la arena y una vez que tuvieran a sus objetivos en sus manos, escaparían de este lugar así fuera lo último que hicieran. Inframundo. Sala del Consejo Supremo. Esto no puede estar sucediendo. Ajuka Belzebú gritó furioso mientras golpeaba con todas sus fuerzas la mesa de acero de dragón frente a él. ¿Cómo pudimos cometer un error tan grande? Somos los malditos Maous, los líderes supremos del inframundo y aún así no pudimos prevenir un ataque terrorista. El hombre de pelo verde volvió a gritar, y esta vez Serafal tomó la palabra. Tienes que calmarte, Ajuka, en estos momentos necesitamos mantener la cabeza fría. Si no lo hacemos no podremos encontrarla. La mujer señaló con una mirada neutral, lo que provocó que Ajuka volviera a encenderse con rabia. No me pidas que me calme, Serafal, si fuera tu hermana la que hubiese sido asesinada no estarías tan calmada. Además, si eso no fuera suficiente, se llevaron a Rías. ¿Sabes lo cabreado que estará Sircheth en cuanto regrese de Asgard y se entere de que Akatsuki se llevó a su hermana? Él preguntó en un tono frío, pero Serafal no se dejó intimidar mientras le devolvía la mirada con igual intensidad. Muy enojado, él estará furioso y exigirá sangre de cualquiera. Ella respondió con simpleza y el rostro de Ajuka se enrojeció. Y ese es el maldito problema, no hay sangre que derramar, no sabemos quiénes son estos tipos de Akatsuki, mucho menos conocemos quién es su líder y dónde está su base de operaciones. Simplemente estamos en ceros y cuando Sircheth regrese, alguien de nosotros tendrá que pagar. Ajuka señaló con preocupación, y fue solo en ese momento, que Falbiun dio a conocer su opinión. Ese es tu maldito problema, eres el encargado de monitorear las protecciones a lo largo de la capital. Y la culpa de que este grupo criminal haya secuestrado a la pequeña Rías es toda tuya. Nos llamaste tarde, y solo llegamos al castillo para ver cuando este grupo se marchaba en gargantas de tiempo. Así que ahora no nos quieras culpar por tu error y asume la responsabilidad. Falbiun terminó de decir, y sin esperar a que Ajuka respondiera a su arrebato, ella simplemente salió de la habitación seguida por la figura de Serafal, que le dedicó una última mirada lastimera, al hombre que se encontraba en una crisis por todo lo que había sucedido. No podía culparlo, desde que Itachi-Sasuke había golpeado a su hermano menor, el prestigio de la casa Astaroth se había reducido enormemente, considerando que el Consejo Demoníaco había descubierto los trapos sucios de Diodora. Desde ese punto, todo había ido cuesta abajo para su amigo.
Se había obsesionado con Itachi y lo culpaba por todo lo que le había sucedido a su familia, y ahora que el último de su línea de sangre había muerto, a él simplemente no le quedaba nada. Podía sonar cruel, pero Asuka se lo merecía. Él había sabido todo el tiempo lo que su hermano disfrutaba de hacer, y ahora estaba pagando el precio por esa y muchas otras acciones que lo llevaron a ser el hombre que era hoy en día. Sabía que debía sentir empatía, pero no podía hacerlo. Sirchef y Asuka alguna vez habían sido sus mejores amigos, compañeros de batalla y las personas en las que más confiaba. Sin embargo, desde el incidente con su amado, ellos no habían vuelto a ser los mismos. O sería mejor decir que finalmente habían mostrado su verdadero yo. Ella no sabía cuál de las dos era la correcta, pero fue por ese motivo que ella se empezó a distanciar cada vez más. Ya no había los amigos confiables que alguna vez tuvo. En su lugar quedaban estos hombres obsesionados con la venganza, que harían cualquier cosa para conseguir su objetivo. Y eso a ella fue algo que no le gustó. ¿Es patético, no crees? Falbiun dijo repentinamente y Serafal se encontró volviendo a la realidad. ¿A qué te refieres? Ella preguntó confundida, no sabiendo exactamente a qué se refería su amiga. Me refiero a la situación actual del inframundo y del propio gobierno mismo. En caso de que aún no lo hayas notado, simplemente hace falta ver una mirada por el lugar, y ver la capital para darte cuenta de todas las cosas que están mal en el infierno. Hay delincuencia, hay pobreza y sobre todo existe mucha corrupción. Antes, durante nuestra primera década no existía nada de este tipo, y ahora un milenio después estamos en esta situación. Un panorama tan similar al que el Lucifer original nos tenía sometidos, antes de que decidiéramos rebelarnos en su contra. Ella dijo con decepción y tristeza, provocando que Serafal se detuviera de golpe. ¿No estás exagerando mucho las cosas? Ella cuestionó con confusión, y Falbiun simplemente soltó una pequeña sonrisa. Serafal, ¿hace cuánto que no das una vuelta por la capital? ¿Cuándo fue la última vez que no pasaste tu tiempo en tu oficina o en el mundo humano? Falbiun señaló con seriedad, y los ojos de Serafal se abrieron con comprensión. Ella no podía recordarlo. Incluso antes de que conociera a Sasuke, lo único que hacía era trabajar, visitar a su hermana y vagar en el mundo humano observando su desarrollo. Por lo que el hecho de que su amiga le hubiera hecho darse cuenta de esta acción, provocó un profundo miedo en su corazón. ¿Acaso había estado tan ocupada en los últimos siglos, creando leyes para el mejoramiento de la sociedad en el mundo demoníaco, que no se había parado a mirar los resultados de sus leyes? Pensar en esta cuestión hizo que su corazón se apretara, mientras daba media vuelta para dirigirse a la salida del edificio. ¿A dónde vas? Falbiun preguntó directamente, y Serafal simplemente gritó su respuesta mientras seguía caminando hacia la salida. Iré a dar una vuelta por la capital, tengo que ver por mí misma si tus palabras son ciertas. Ella había dicho mientras se alejaba de Falbiun, todo sin notar la mirada complacida que su amiga le estaba dando. Esto era el primer paso para que su amiga pudiera ver todo lo que estaba mal con el gobierno actual del inframundo. Sabía que una vez que ella viera la situación en la capital, y lo que eso significaba para el resto de la población por todo el territorio demoníaco, la semilla de la duda empezaría a florecer en el corazón de su amiga. Y cuando ésta hubiera florecido lo suficiente, finalmente sería el momento de revelarle la verdad. Se presentaría ante ella como la líder de Akatsuki, y una vez hubiera escuchado los objetivos de la organización, ella estaba segura de que Serafal se uniría a su causa. Y cuando eso sucediera, finalmente sería el momento de derribar a los Maous, y hacerse con el control del inframundo. Arena del caos. ¿Estás lista? Issei preguntó en un tono suave, mientras veía a su compañera levantarse del asiento en donde había estado sentada. Ella había estado luchando durante las últimas 3 horas, y finalmente había llegado el momento de que se enfrentara a su hermana. Las cosas habían llegado más rápido de lo que había anticipado, y ahora que finalmente la batalla entre las dos estaba a escasos minutos de comenzar, Issei no pudo evitar ponerse nervioso. Confiaba en que Kuroka ganaría, pero había algo en su pecho de lo que quería hablar con ella, antes de que el combate contra su hermana comenzara. Había tratado de decirlo cada vez que ella descansaba de su encuentro, pero no había encontrado las palabras para hacerlo. Era difícil hablar sobre lo que había sucedido, pero él entendió que mientras más tiempo lo ignorara, las cosas serían más difíciles de tratar. Tal vez la situación en la que se encontraban no era la ideal, pero Issei estaba decidido. Lo estoy, no tienes que preocuparte por mí, ganaré esto y traeré a Koneko de regreso, mientras a su vez lograré que luches contra el dragón blanco. Kuroka respondió con simpleza, sin detenerse a escuchar lo que el castaño estaba por decir, mientras empezaba a dirigirse hacia la salida.
Sin embargo, antes de que pudiera salir por la puerta de la sala, Issei la agarró por su mano derecha deteniéndola por completo. ¿Quieres decir algo más? Ella preguntó en un tono suave, e Issei apretó su mano un poco más fuerte. Cuando vuelvas de tu combate, ¿crees que podamos hablar sobre lo que pasó? Sé que dijiste que lo ignorarías para concentrarte en esta situación. Pero siento que al menos deberíamos hablarlo aunque sea por encima. Issei declaró con una mirada seria, mientras sus ojos permanecían fijos en los de Kuroka, que simplemente desvió la mirada. Porque tienes que sacar el tema justo ahora. Soltando la mano del castaño, Kuroka se alejó de él con la mirada gacha. Su corazón estaba latiendo por la anticipación de enfrentarse a su hermana y las palabras que Issei le había dicho, habían provocado que su nerviosismo aumentara más. Lo menciono porque tarde o temprano tenemos que hablarlo, así que podríamos hacerlo cuando ganes tu combate. Issei cuestionó con una mirada anhelante, y el corazón de Kuroka empezó a latir con más fuerza, mientras los recuerdos llegaban a su mente al ver los ojos tan llenos de brillo que Issei le estaba mostrando. Su mirada fija en ella la estaba poniendo nerviosa, y eso era algo que ella no necesitaba ahora. Está bien, lo hablaremos cuando esto haya terminado. Ella dijo finalmente y salió de la habitación, no queriendo escuchar lo que Issei le diría. Sabía que si el chico decía algo más, su mente no podría apartarlo de sus pensamientos y ahora no era el momento para pensar en él. Koneko era su objetivo ahora, y debía derrotarla si quería salvarla de Risebin. Ella no creía que su hermana estuviera haciendo todas estas cosas por su propia voluntad, y por eso había aceptado lo que el hombre le había dicho. Si Koneko estaba bajo un hechizo de control mental, ella lo rompería y en dado caso de que no fuera así, y ella estuviera haciendo esto por su propia voluntad, tendría que golpearla y hacerle entender que sus acciones no eran correctas. Mentalizándose nuevamente, Kuroka caminó por el pasillo que la llevaría hasta la arena. El presentador del evento ya había anunciado su nombre, y lo único que faltaba era que ella subiera a la arena. Sentía un poco de duda por lo que su hermana pensaría al verla de nuevo después de tantos años. Pero esa duda fue enviada al fondo de su mente mientras se acercaba cada vez al final del túnel. Estaba nerviosa, tenía miedo de ver a Shirone cara a cara después de tanto tiempo, pero entendía que no debía dudar. Si amaba a su hermana tanto como decía que lo hacía, este era el momento de ser firme. De tener valor para verla después de que la dejó. Este era el momento de confrontar su pasado, y con suerte sería el primer paso para que ella pudiera reconstruir su relación con su hermana. Dando el último paso, ella salió por el túnel y se encontró en la arena en la que había estado combatiendo por las últimas horas. Estaba nuevamente aquí, pero esta vez su oponente no era alguien al azar. Esta vez era su hermana y ella ya la estaba esperando. Después de todo, tan pronto como ella la vio salir del pasillo, una intención de matar fue dirigida hacia su persona y eso confirmó lo que ella había estado esperando. O al menos lo hubiese sido si Issei no le hubiera dicho lo que en verdad pensaba su hermana. Según sus palabras, Koneko no creía ni por un momento lo que siempre se le había dicho, ella dudaba de que ella hubiese asesinado a su clan, un ejemplo claro que decía que su magia de modificación de recuerdos se había deteriorado con el paso de los años. Por lo que el que su hermana la hubiese amenazado con su aura, solo confirmaba lo que ya sabía. Koneko estaba bajo un hechizo de control mental y ella debía liberarla. Subiendo las escaleras con tranquilidad, Kuroka se posicionó en la esquina de la arena, y se preparó para cuando el referí diera el visto bueno para que la pelea pudiera comenzar. Algunos pensarían que ella trataría de razonar con su hermana, pero Kuroka entendía que si ella estaba bajo el control de Risebin, sus palabras no tendrían ningún efecto, por lo que simplemente decidió atacar, y acabar con este combate lo más rápido que pudiera. Comiencen. Después de mucha palabrería de presentación, el juez dio el visto bueno para que la batalla comenzara. Sin embargo, ninguna de las combatientes se movió, y en su lugar ambas se quedaron quietas observándose mutuamente, esperando que alguna de las dos hiciera el primer movimiento. Más cuando ninguna se movió, Kuroka decidió tomar la iniciativa y se lanzó en una carrera de velocidad para encarar a su hermana en un combate cercano. Algo que la albina aceptó con gusto, ya que al ver a su hermana mayor correr con tanta pasión, ella hizo lo mismo. Y en menos de 2 segundos ambas mujeres se encontraron envueltas en un combate cerrado. Los antebrazos de Koneko y Kuroka chocaron entre sí mientras ambas empujaban hacia adelante, mientras entraban en una competición de fuerza. Cuando ambas chocaron quedaron inmóviles por un rato, como si eso fuera una indicación de que ellas eran igual de fuertes, y cuando Kuroka creyó que Koneko no podía ganarle en fuerza, sonrió confiada de que le ganaría a su hermana. Sin embargo, cuando Koneko se dio cuenta de la sonrisa presumida en el rostro de Kuroka, dejó de reprimirse y empujó con toda su fuerza.
Kuroka no pudo competir con Koneko y se vio obligada a retroceder unos pasos, para que la fuerza ejercida por su hermana no la lanzara fuera del área de combate. Ella se sorprendió al ser empujada tan fácilmente por su hermana menor, pero se recompuso de su sorpresa y se abalanzó hacia adelante para tener un combate cerrado con su hermana. Ella sin duda creía que dentro de este combate de corto alcance su hermana no podía derrotarla por muy fuerte que fuera. En un principio dirigió golpes simples al rostro de Shirone, pero la albina simplemente se movió hacia los lados esquivando sus puños. Al percatarse de que esta táctica no funcionaría, ella cambió su objetivo hacia los brazos y piernas de Koneko, pero ella anticipaba sus movimientos y esquivaba, o bloqueaba sus patadas y sus golpes sin mucho esfuerzo. De momento Koneko no había atacado ni una sola vez, y Kuroka pensó que se debía a que ella no tenía tiempo para contraatacar mientras ella trataba de golpearla. O tal vez Shirone solo era buena defendiéndose en un combate de alto nivel. Con esta idea en la cabeza, Kuroka intentó provocar a su hermana, para que creara una apertura entre los ataques de la albina que le permitiera ganar el combate. Después de todo, su estilo de combate del clan se especializaba en contraatacar los ataques del rival. Se alejó un poco de Koneko, mientras jadeaba un poco de la fatiga, tras tratar de golpear a su hermana menor en sus mejillas, y junto a su presumida sonrisa comenzó a provocar a la niña. Oye Shirone. ¿Acaso solo sabes esquivar como una inútil? Pelea. Ataca. Muéstrame que hice bien cuando te dejé vivir por lástima. Kuroka creía que eso debía ser suficiente para que ella se enojara, y entonces se precipitó una vez más para continuar su pelea. Si su hermana menor estaba siendo controlada, su rabia debía ser el motor de sus acciones y con esto, ella estaba segura de que finalmente podría atravesar su defensa. Para su sorpresa, Koneko seguía igual de calmada que al inicio del combate, su respiración era tranquila como si no se hubiera estado esforzando. Lo que ella no sabía era que Koneko estaba haciendo uso de sus movimientos, y solo esperaba el momento apropiado para contraatacar. Sin más que hacer, Kuroka se precipitó en contra de su hermana, había decidido ir seria con ella esta vez, su hermana había demostrado ser lo suficientemente fuerte para resistir su calentamiento, pero ahora la atacaría con intensidad. Cerró sus ojos un momento y envió chakra a sus pies, lo canalizó por unos segundos y luego lo soltó. El resultado de tal acción, fue la aparición de Kuroka en la espalda de Koneko, y le proporcionó un duro golpe que envió a rodar a la niña unos cuantos metros por la arena. Sin embargo, el ataque de Kuroka no había terminado allí. Ella destelló en un destello negro de velocidad y empezó a patear a la niña continuamente, convirtiéndola en una pelota de ping-pong que volaba por toda la arena. Sabía que esto podía dañarla seriamente, pero a Kuroka ya no le importó. Su hermana era fuerte y ella confiaba en que soportaría esto. Arte sabia. Patada del dragón descendente. Kuroka gritó en anticipación, mientras su pie se cubría de energía verde. Con la energía natural recubriendo su pie, Kuroka estaba por bajar su talón con la intención de dejar fuera de combate a su hermana, sin embargo, su pie fue detenido y sujetado por Koneko, antes de que la arrojara contra el suelo, con tanto poder, que el piso debajo de ella se partió en donde había caído. Mierda, ¿qué fue lo que pasó? Kuroka se preguntó con dolor mientras no entendía cómo su hermana había logrado sujetar su pie con tanta velocidad y precisión. Ella había creído que Koneko solo estaba defendiendo porque no podía seguirle el ritmo, pero ese pensamiento había quedado descartado por lo que acaba de hacer. Ella no se había estado conteniendo en su velocidad y su hermana la había cogido con la guardia baja. Si antes había estado apurada por terminar este combate, ahora ya no tenía dudas. Su hermana era fuerte. Más fuerte de lo que ella había anticipado y si quería salvarla, tenía que acabar con este combate en este momento. Ese fue un buen calentamiento, veo que los años te han tratado bien. Sorprendentemente, la voz de Koneko hizo eco por la arena, provocando que Kuroka se sorprendiera y alzara una ceja en confusión. Si su hermana estaba bajo el control de Risebin, ¿por qué demonios estaba hablando tan tranquilamente? Levantándose del suelo, ella se volvió a poner de pie, y miró directamente a su hermana al otro lado de la arena. Ella estaba por hablar, pero se detuvo cuando Koneko siguió hablando. Te veo confundida, hermana. ¿Será acaso que pensaste que estaba siendo controlada por Risebin? La albina comentó con tranquilidad, y Kuroka sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Oh, parece que di en el clavo. Lástima, te has equivocado por completo, estoy aquí por mi propia voluntad. Koneko dijo con indiferencia mientras se encogía de hombros, todo ante la mirada que su hermana le estaba dando. Esto no podía ser cierto, su hermana debía estar bajo el control de ese bastardo, esto debía ser un truco. Su pequeña Shirone nunca haría algo así. Por tu expresión puedo ver que es así.
Es una pena realmente que tengas tan poca fe en la mocosa, que abandonaste después de asesinar a nuestros padres y al resto del clan, aunque no te culpo. Yo hubiese hecho lo mismo si hubiera sido yo quien te dejó sola en un hogar lleno de cadáveres. Koneko empezó a decir con una sonrisa tranquila, y Kuroka se empezó a desesperar. Esto no se suponía que fuera así. Esto debía ser un truco, un maldito truco orquestado por Risebin. Modo sabio. Kuroka rugió con rabia, y su cuerpo se transformó revelando sus colas y orejas, y estas se cubrieron por una energía azul. No voy a caer en tu truco. Voy a derribarte, Shirone, y te salvaré. Kuroka declaró con seriedad, mientras las lágrimas escapaban de la comisura de sus ojos, provocando que Koneko le sonriera con alegría. Oh, mi tonta hermana, no puedes aceptar la realidad y te niegas a ver la verdad. Pero eso es algo que se puede arreglar. Modo sabio. Koneko declaró al aire, y su cuerpo sufrió el mismo cambio que su hermana segundos atrás, provocando que Kuroka abriera la boca con incredulidad. ¿Cómo? Kuroka balbuceó sorprendida, y Koneko solo le sonrió mientras apuntaba hacia sus ojos. Esto, mi querida hermana, es la clave de todo. Estos ojos son mi nuevo poder y mi carta de triunfo. Estos ojos me permiten copiar movimientos y habilidades a base de chakra, y tu modo sabio no es la excepción. Koneko se jactó con arrogancia mientras se ponía en una posición de combate. Luchemos, hermana, y muéstrame el poder del que todos los del clan se jactaban con tanto orgullo. Shirone. Kuroka murmuró con tristeza y culpa llenando su tono de voz, pero las apartó mientras caía en su propia posición de pelea. Si Koneko estaba actuando de esta manera por su propia voluntad, ella se aseguraría de hacerla volver a la realidad. En el pasado, ella había fallado en su misión de protegerla como era debido, pero ahora se aseguraría de nunca más volver a dejarla sola. Ella la salvaría incluso si para eso tenía que destrozar cada parte de su cuerpo. Koneko. Kuroka gritó en preparación y ambas hermanas cargaron la una contra la otra. Fue entonces cuando ambas se convirtieron en rayos de luz mientras empezaban a chocar una y otra vez a una enorme velocidad. Estos choques duraron minutos haciendo que la arena se llenara de gritos emocionados, mientras observaban la pelea más igualada que habían visto en las últimas décadas. Sin embargo, esto no pudo seguir así por mucho tiempo, ya que después de 10 minutos de una tremenda exhibición de pelea de cuerpo a cuerpo, el borrón de luz blanco salió disparado en contra de una pared, y el público gritó emocionado, al ver finalmente la figura de la peli negra aparecer en la arena, luciendo extremadamente agotada y con múltiples moretones en su cuerpo. Se acabó. Kuroka murmuró agotada, mientras sentía el dolor recorrer su cuerpo. La fuerza de Koneko era monstruosa cuando usaba el modo sabio, y si no fuera por el hecho de que esta era su primera vez usando aquella técnica, Kuroka dudaba seriamente que ella hubiera podido ganar. Afortunadamente eso no había sucedido y ahora podía. Chidori. Los ojos de Kuroka se abrieron con horror, cuando vio un destello blanco parpadear en su campo de visión, seguido del canto de aves y un inmenso dolor que atravesó su pecho. Koneko. Kuroka murmuró con dificultad, mientras la sangre escurría de su boca, manchando el hombro de su hermana, que se encontraba con su mano atravesando su pecho. Lo siento. Ella alcanzó a decir antes de que sintiera como la oscuridad la consumía. Ella estaba muriendo y de la mano de su hermana menor. No era un final que hubiese esperado, pero con el que no estaba disgustada. Tal vez con su muerte, el corazón de su hermana podría estar en paz, y no recorrería el camino lleno de sangre que ella podía ver en su futuro, si continuaba con la actitud que había mostrado en su combate. Sí. Si eso pudiera suceder, ella podría estar feliz. Pensó que eso sería bueno, pero no pudo evitar sentir remordimiento cuando una cara familiar pasó por su mente. Lo último que pensó antes de que su conciencia se apagara, fue que hubiera aceptado hablar con Issei cuando tuvo su oportunidad. Cuando el combate entre su mejor amiga y su compañera de viaje inició, él estaba confiado en que Kuroka ganaría. En su breve enfrentamiento la primera vez que se conocieron él había tenido que usar el balance breaker para derrotarla, eso por sí mismo ya hablaba mucho del poder que ella tenía. Y eso sin contar que no había usado el senjutsu, el arte que ella le había contado que dominaba a la perfección. Por eso cuando los primeros golpes fueron intercambiados entre las dos mujeres frente a él, Issei no pudo evitar jadear con sorpresa, al ver cómo Koneko esquivaba los golpes de Kuroka con extrema facilidad. No lo entendió al principio, pero cuando Issei observó sus ojos, Issei no pudo ocultar su sorpresa al ver el mismo patrón que Sasuke tenía cuando sus ojos cambiaban a rojo. Sasuke le había explicado una vez, que sus ojos se llamaban Sharingan y eran un regalo genético que solo los de su clan podían despertar. Sin embargo, aquí estaba su amiga, alguien ajena a Sasuke con unos ojos similar a los de él.
Simplemente la única diferencia entre ambos era el color de ojos que era diferente, pero no podía confundir los tomoes que giraban rápidamente mientras el combate continuaba. Él sabía lo que estaba pasando, una vez que vio esos tomoes él lo supo muy bien. Koneko estaba copiando los movimientos de su hermana mientras esquivaba y muy probablemente con el único fin de agregarlos a su arsenal. Esto lo alarmó, pero no pudo hacer nada. Él solo era un observador y debía confiar en que Kuroka lo podría manejar. Pasaron minutos y el combate mano a mano finalmente se detuvo, y ambas combatientes se alejaron la una de la otra mientras empezaban a hablar entre sí. Él no podía escuchar su plática, pero por la expresión destrozada en el rostro de Kuroka, él supuso de inmediato que estaban hablando de su pasado y Koneko estaba siendo dura con su hermana si las lágrimas en su rostro era un indicativo de dicha acción. Ver a Kuroka tan triste hizo que quisiera correr y abrazarla para poder estar con ella, pero tuvo que enviar esos sentimientos al fondo de su pecho por 3 simples razones. La primera era que aún no estaba seguro de lo que estaba sintiendo. Había hablado con Dray después de que Kuroka bajó a la arena, y él le había dicho que todo lo que había pasado en el casino había despertado sentimientos en su corazón por la mujer, y que al mismo tiempo al haber sido su primera pareja sexual, sus instintos de dragón la habían reconocido como su compañera, y era por eso que estaba experimentando estos cambios en sus emociones, mientras su cuerpo y mente se adaptaban a este nuevo desarrollo. La segunda razón fue por supuesto Sona, él estaba en una relación con la morena y en los últimos días le había engañado con Kuroka. No había sido su culpa, pero el hecho estaba allí y se sentía culpable por haberle fallado así. Mucho más si consideraba que ahora también estaba enamorado de otra mujer. Y por último, pero no menos importante, fue la tercera que dio origen al reanudamiento de la batalla enfrente de él. Kuroka se había envuelto en energía azul y sus rasgos felinos habían salido a la superficie, y se veía más salvaje de lo usual. Sin embargo, ella no había sido la única. Koneko había hecho exactamente lo mismo y nuevamente como si una mecha se hubiera encendido, ambas mujeres se enfrentaron en un combate mano a mano, que rápidamente empezó a aumentar en intensidad y velocidad, hasta que Kuroka proporcionó un duro golpe en el estómago de Koneko, lo que hizo que ésta saliera disparada en contra de una pared. Al ver aquello él pensó que finalmente Kuroka había ganado, incluso la mencionada había sonreído complacida pensando que la victoria era suya. Sin embargo, el chisporroteo de electricidad seguida del canto de aves y un rayo blanco que destelló en la arena, fue el único aviso que Issei tuvo antes de ver cómo Koneko atravesaba el pecho de su hermana, con su mano en una técnica que había visto usar a Sasuke en las grabaciones de Grigori. Kuroka. Él no pudo evitar gritar asustado mientras el árbitro anunciaba la ganadora del encuentro. Su rabia y furia se habían despertado, y rápidamente había destrozado el vidrio frente a él. En un segundo estaba observando la pelea y al siguiente momento se encontraba frente a Koneko, con la voz terjear en su brazo izquierdo. ¿Cómo pudiste hacerlo, Koneko? Ella te amaba por el amor de Dios. Issei gritó con rabia poco contenida mientras el piso debajo de él se empezaba a agrietar, al ver la mirada vacía en el rostro de la niña que era su amiga. Respóndeme, maldita sea. Él volvió a gritar mientras se preparaba para arremeter en contra de la albina. Sin embargo, antes de que pudiera hacer tal acción, la figura de Risebin Lucifer apareció frente a él y lo detuvo simplemente usando su presencia. Detente allí, Odo. Tú y yo tenemos un acuerdo y ahora lo cumpliré, pero primero tengo que felicitar a mi campeona por tan buen combate. Él había dicho y estaba por acercarse a la niña cuando ella levantó su mano, y lo detuvo con una simple ceña haciendo que Risebin alzara una ceja con curiosidad. He terminado con esto, Risebin. Por fin he obtenido mi premio y ahora me estoy marchando. Koneko había dicho por primera vez desde que Issei la había visto nuevamente, y cuando sus palabras se registraron en su mente, no pudo evitar que sus ojos brillaran en verde con poder. ¿Tu premio? No me jodas. Es tu maldita hermana. ¿Cómo puede ser tu premio el cadáver de Kuroka? Issei gritó enfurecido, y la expresión del hombre se convirtió en una sonrisa sádica al escuchar la respuesta que Koneko le dio al Sekiryutei. Se convirtió en mi premio desde el día en que asesinó a mi familia. Ahora finalmente los he vengado y pienso colgar su cabeza en la pared de mi casa. Koneko había dicho con frialdad y un escalofrío recorrió el cuerpo de Issei. Él estaba furioso y quería matar a la niña. Nadie se atrevía a dañar a sus seres queridos. Y ella minutos atrás le había arrebatado a uno de ellos. Se había controlado porque era la hermana de Kuroka y su mejor amiga. Pero con este último comentario ya no podía retenerse más. No podía expresarlo. No podía expresar el sentimiento que nació en su corazón. Un sentimiento de un grado que nunca había sentido antes comenzó a nacer dentro de él. Y solo pudo decir algo mientras su sangre de dragón se despertaba.
Te voy a matar, maldita psicópata. Dragón galés Overbuster. Balance Breaker, Scale Male. Como si respondiera a su ira, la Sacred Gear comenzó a liberar una fuerte aura roja brillante. Mientras la armadura del emperador dragón rojo lo empezaba a cubrir. Sin embargo, algo era diferente, en su pecho donde la joya normalmente verde era visible cuando usaba su máximo poder. Ahora había sido reemplazada por un orbe negro y encima de él había un símbolo en forma de V, que brillaba en color dorado. Con su armadura lista y su máximo poder en uso, Issei se lanzó contra Koneko ignorando por completo al hombre frente a él, que miró toda la situación divertido como si hubiera estado esperando que esto sucediera. O al menos eso fue lo que Issei pensó antes de que una armadura blanca le cortara su paso, y lo detuviera en un choque de fuerza. Vali. Issei rugió con ira poco contenida, mientras a Buster Gear lo seguía alimentando. Quítate, bastardo. Voy a asesinar primero a esa mocosa de allí y luego seguirás tú. Issei amenazó con un tono frío, y Vali simplemente sonrió dentro de la armadura. Me temo que no puedo dejar que hagas eso, mi abuelo aún quiere decirle un par de cosas a la niña, así que tendrás que esperar para nuestro combate. Vali dijo tranquilamente, como si no estuviera sosteniendo a un Sekiryutei muy furioso entre sus manos. Gracias por eso, Vali, aunque seré breve. Volteándose hacia la figura de Koneko, Risebin observó a la niña por unos segundos, antes de encogerse de hombros y darse media vuelta para empezar a alejarse de la arena. Puedes irte, Koneko, te lo has ganado. Si alguna vez quieres trabajar para mí, las puertas siempre estarán abiertas para un demonio tan talentoso como tú. Él había dicho antes de desaparecer en un círculo mágico, tan pronto como puso un pie fuera de la arena. Me largo. Koneko dijo mientras se agachaba y recogía el cuerpo de su hermana entre sus manos. Con un movimiento la puso sobre su espalda como si de un costal de papas se tratara y sin nada más que hacer en la arena, la niña le dedicó una sonrisa vacía a Issei que trataba con desesperación alejarse de Vali. Mucha suerte en tu pelea, Issei, me alegra haber sido tu amiga. Sin más palabras que decir, Koneko desapareció en su propio círculo de teletransporte, justo a tiempo para que la voz del referí resonara por toda la arena. La campeona se ha retirado, es una lástima que nos haya dejado después de darnos tantos buenos combates, pero no hay mal que por bien no venga. Podremos haber perdido al destello blanco, pero en su lugar ganamos un dragón celestial que nos mostrará el combate del siglo o al enfrentarse a su némesis. Así que preparen su poder, compren sus palomitas porque esto va a empezar. Sekiryutei vs Akuryokou, el combate empieza ahora. El presentador gritó emocionado mientras las partículas de poder dorado de los dioses volaban desde sus asientos seguido del grito eufórico de la multitud. Todos habían comprado sus refrigerios y habían suministrado su poder para las apuestas que se estarían dando, y ahora finalmente el combate podía iniciar. Explosión del dragón rojo. Issei gritó a todo pulmón, y un pulso de energía salió de su armadura provocando que Vali lo soltara. Te mataré, maldito bastardo. Bost. Bost, Bost. Trituraré tus huesos con mis propias manos, y te arrancaré la garganta con los dientes por haberte interpuesto en mi camino. Quería luchar contra ti para que me dijeras el por qué estabas trabajando para este hombre, pero eso ya no me importa. Lo único que quiero ahora, es ver tu cráneo aplastado y mirarte a los ojos mientras tu vida se escapa de entre tus labios. Issei gritó enloquecido mientras sus instintos dracónicos lo consumían. Nunca antes se había dejado influenciar por su sangre de dragón, pero ahora frente al blanco y con todos los acontecimientos que sucedieron frente a él, Issei Yodo finalmente lo soltó. Enviando poder a su espalda, Issei sacó 2 pares de alas de dragón y se lanzó en contra del blanco, todo mientras la multitud rugía una vez más. Vali, debes tener cuidado, su sangre de dragón ha encendido el odio del dragón Gales, y no se detendrá hasta que mueras en sus manos. Albion declaró con seriedad en la mente de Vali, y este simplemente pudo sonreír por tal declaración. Puede ser peligroso, pero esto es lo que había estado esperando y lo sabes bien. Si no fuera por Azazel hubiera enfrentado al Emperador Rojo tarde o temprano, así que esta es una buena oportunidad para medir nuestras fuerzas. Y eso, mi amigo, es algo que no voy a desaprovechar. Vas a morir, bastardo. Issei declaró mientras se precipitaba sobre su oponente. Vali sonrió bajo su casco, al momento de que varios círculos mágicos aparecieron frente a él. De estos surgieron varios ataques simultáneos en contra del Sekiryutei. El castaño los esquivó con movimientos fluidos sin desviar su dirección, haciendo que Vali descruzara sus brazos. ¡Bam! Cuando ambos oponentes chocaron sus puños, provocaron una poderosa corriente de viento. Ambos dragones celestiales estaban rodeados de una poderosa aura. Roja para Issei y azul para Vali. Entonces ambos se intensificaron en rayos de luz mientras empezaban a chocar una y otra vez a una enorme velocidad.
Impulsar, 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 impulsar. Dividir, 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 dividir. Issei doblaba su poder mientras Bali lo dividía tomando la mitad para él. Un nuevo choque de poderes surgió cuando ambos atacaron con ráfagas de energía pura, las cuales crearon una onda de impacto que cimbró el lugar. ¡Bam! Un nuevo choque se dio entre los dos, pero esta vez Issei fue enviado hacia el suelo, pero se recompuso en el aire y estiró su mano hacia la dirección de su enemigo. Dragon Shot. Un poderoso rayo de energía surgió desde las gemas en sus palmas hacia su objetivo. Bali se limitó a permanecer inmóvil mientras el poderoso ataque se acercaba más y más hacia él. Entonces sus alas se iluminaron. Dividir. Resonó la voz de Albion en el lugar. Como respuesta, el ataque se redujo significativamente, dejando de lucir tan amenazador como al principio. Dividir, 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 dividir. La voz de Albion volvió a resonar varias veces, al tiempo que el poderoso rayo perdía poder, hasta que al llegar a Bali este rebotaba en su armadura sin causar ningún daño. Es inútil, pronunció el Akuryuko en tono relajado. Callarse la boca. Issei gritó enfurecido mientras la gema en su pecho brillaba intermitentemente provocando que un aura verde lo empezara a rodear. Ven Yodo. Bali gritó eufórico y al siguiente momento ambos volvieron a intercambiar golpes a alta velocidad. ¡Boom! 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 3 ondas de choque surgieron en el aire, por lo que todos los espectadores se concentraron aún más en la batalla mientras veían con diversión cómo el blanco manejaba con relativa facilidad los ataques que el dragón emperador rojo le estaba dando. ¿Eso es todo? Bali preguntó en un tono juguetón, mientras esquivaba con relativa dificultad la carga impulsiva que Issei estaba dando. Explosión del dragón rojo. Issei volvió a rugir con rabia y Bali fue lanzado hacia el suelo nuevamente por dicha técnica. Esa técnica es una mierda. Bali pensó para sí mismo, mientras veía como la armadura de su rival venía en su dirección con clara intención hostil. ¿Hacemos eso, amigo? Albion preguntó en la mente del peliplata, y este simplemente asintió en acuerdo. Reflejar. Albion gritó en anticipación, justo antes de que el puño del dragón rojo impactara en la cara de su portador. Y justo como había estado esperando, el daño fue redirigido hacia el Sekiryute y que cayó al suelo conmocionado, por el golpe que él mismo se había dado. Patético. Bali se burló tranquilamente, mientras ponía su pie encima de la cabeza del Sekiryute y tendido en el suelo. Esperaba más de ti, pero lograste decepcionarme. Simplemente no estás a la altura y lo mejor es que te mate y espere al siguiente portador de Drive. Bali dijo en un tono mordaz y pateó la cara del castaño haciéndolo rodar por la arena. Alégrate, basura. Te mataré con una de mis técnicas más poderosas, tendrás el honor de morir por ella y así tu alma nunca olvidará que siempre fuiste más débil que yo. Alejándose un paso hacia atrás, Bali flotó en el aire y abrió los brazos de par en par. Sus alas de luz empezaron a crecer lentamente, y todo el estadio rugió eufórico al reconocer lo que el blanco estaba por hacer. Dijiste que me matarías y ahora ni siquiera te puedes levantar de tu propio golpe. Qué lamentable que eres, Issei. Bali volvió a arremeter con sus palabras, pero esta vez, el castaño tenía algo que decir. Morirás. El leve sonido de una voz acompañado con el traqueteo del metal siendo levantado del suelo, fue lo único que anticipó a la multitud del levantamiento del emperador dragón. Este se empezó a levantar con una aura verde rodeándolo y cuando estuvo finalmente de pie, levantó su mirada y se encontró directamente con los ojos de Bali que lo miraban con desprecio. No juegues conmigo. No trates de hacerte ver más fuerte porque me tumbaste con mi propio poder. Eso es lo único que sabes hacer, blanco. Siempre es igual, divides mi poder y tomas la mitad de él, porque no puedes hacerte fuerte por ti mismo. Aumentar. 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 La Ghost rugió con fuerza, mientras el poder empezaba a cubrir la armadura nuevamente. Eres débil, Albion, Bali. Ustedes son basura. Son sanguijuelas que se alimentan del poder de un verdadero dragón celestial, y ahora lo demostraré. Issei declaró a la multitud, mientras levantaba su brazo izquierdo hacia Bali, provocando que éste sonriera, mientras su casco de la armadura desaparecía para que su rostro pudiera ser visto por completo. No importa qué digas, tampoco lo que hagas, tú nunca me podrás matar, hoy morirás aquí y eso es algo que te puedo asegurar. El emperador dragón blanco ha ganado sus encuentros en las últimas 2 reencarnaciones y con esta será la tercera. Este es el destino y tu único propósito en este día es morir bajo mi poder. Alf Dimensión. Declarando con seriedad, Bali extendió sus alas y un pulso de energía azul se empezó a emitir por toda la arena. Todo mientras Issei miraba todo esto con un ceño fruncido. Podía estar bajo los efectos de sus instintos de dragón, pero seguía teniendo cabeza.
Él sabía que Balí era más fuerte que él usando sus poderes draconianos, y si a eso le sumáramos su poder como demonio que ahora sabía que tenía por ser nieto del Lucifer. Issei entendía que él estaba en desventaja, pero a él no le importó. Balí podía tener sus trucos, pero él también tenía los suyos. Dios le había dado una habilidad y ahora lo usaría y vería hasta dónde podía llegar. Cerrando sus ojos en concentración, Issei sintió su poder. Podía visualizar todo su cuerpo y los canales de energía que conectaban todas sus articulaciones con su corazón. Para un dragón el corazón era el centro de todo, los latidos que éste generaba, era el motor que movía todo su cuerpo y ese era el lugar en que podía sentir su nuevo poder arraigado firmemente. Su nuevo poder recubría su corazón. Una parte cubierta por una luz dorada y la otra por una profunda oscuridad color morada, ambas estaban protegiendo su corazón y lo nutrían de poder por todo su cuerpo. Y ahora finalmente iba a probar su poder en su totalidad. Transfer, la Ghost Energy rugió por reflejo mientras el poder era bombeado por toda su armadura, provocando que ésta empezara a cambiar rápidamente. Su color rojo neón se estaba oscureciendo y bordes dorados estaban extendiéndose desde el pecho de la armadura. Una aura de color dorada con rayos morados lo envolvió y todos en la arena jadearon en sincronía. El poder que Issei Yodo acababa de expulsar y que estaba manejando en su cuerpo, acababa de rozar la divinidad y estaba a punto de irrumpir el reino divino. Ese hecho en sí mismo era increíble. Nunca antes ningún dios había visto que un dragón alcanzara ese nivel de poder, y aquí estaba el Sekiryutei de este tiempo/generación a punto de romper el límite que solo 2 de los de su especie habían logrado alcanzar. ¡Vamos! Un dios entre la multitud rugió con emoción, mientras su júbilo se contagiaba al resto de dioses que bañaron la arena con sus ofrendas de poder divino. Ahora la arena estaba brillando con el poder que los dioses habían ofrecido y la atmósfera que rodeaba a los 2 dragones celestiales, solo aumentó la tensión entre ellos dos. Mira esto Balí, este es mi máximo poder y tu Old Dimension no puede hacer nada para detenerme. Ahora te derribaré. Te destruiré. Y haré que ruegues por tu vida. Aumentar. 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 El pecho del castaño sonó con fuerza, y al siguiente momento, Issei reapareció en la espalda del peliplata haciéndolo abrir sus ojos con sorpresa detrás de su armadura. Rápido. Me has excedido en velocidad. Balí pensó alarmado, al no haber podido ver cuando Issei se movió. Témeme. Issei susurró en la espalda de Balí, y este se intentó alejar del castaño. Sin embargo, no importaba que tanto se moviera ni que tanto se alejara del Sekiryutei, él siempre estaría allí segundos antes de que él se detuviera. Bastardo. Balí rugió molesto, e intentó dar un golpe a donde sabía que Issei estaría, sin embargo, dicho golpe fue detenido con extrema facilidad por la palma del castaño y lo siguiente que Balí registró en su mente, fue que su mano se rompió por completo y un inmenso dolor lo abordó cuando su otro brazo crujió de igual manera, mientras su armadura se rompía en 1000 pedazos. Compañero. Albion gritó alarmado, pero no pudo hacer nada cuando observó con horror cómo la armadura del emperador blanco se rompía como si de un cristal se tratase, dejando solamente el cuerpo de Balí que estaba siendo sostenido por el cuello. Issei. Balí murmuró con dolor, mientras sentía como cada hueso en su cuerpo se empezaba a romper por la energía que Issei estaba emitiendo de su cuerpo. ¿Qué sucede Balí? ¿No dijiste que nunca te podría matar? ¿Acaso no fuiste tú quien se jactó de ser más fuerte que yo? Issei se burló con locura mientras su casco desaparecía de su rostro, para revelar sus ojos llenos de una malicia que no era común en él. Grita. Llora. Suplícame que no te arranque la garganta. Vamos Blanco. Hazlo. Suplícame que no te mate. Quiero oírte suplicarme. Quiero escuchar tus gritos llenos de desesperación mientras la vida se te escapa lentamente. Issei gritó con locura, y antes de que Balí pudiera responder a las palabras que el castaño estaba diciendo, Issei lo estampó contra el suelo haciéndolo jadear con dolor, mientras sentía como su espalda se rompía. A este punto del combate dudaba seriamente que quedara algún hueso ileso en su cuerpo, pero él aún tenía una opción. Era arriesgado, pero si no quería morir tenía que hacerlo ahora. Mátame ahora. Balí dijo con una sonrisa arrogante, lo que provocó que Issei lo mirara con una furia fría. Incluso en ese estado sigues siendo un maldito estúpido arrogante. Pero podemos arreglar eso.
Dándose la vuelta, Issei se dirigió hacia el público en las gradas mientras el balance breaker desaparecía gradualmente, dejándolo únicamente con sus ropas. Se aclaró la garganta un segundo y comenzó a hablar. Dioses, ustedes que han sido testigos de este encuentro, ¿no creen que el blanco se merece algo más que la muerte? ¿Acaso no les gustaría ver algo más divertido? Issei cuestionó en un tono burlón y los dioses gritaron en acuerdo. Veo que piensan igual que yo. Así que, ¿qué tal si lo corto en pedazos y se lo doy a los perros para que sean alimentados con la carne de un falso dragón celestial? ¿Qué dicen? Issei volvió a preguntar y la respuesta que obtuvo hizo que su sonrisa enloquecida se ampliara una vez más. Perfecto. Entonces vamos a... Él no pudo seguir hablando, ya que sintió como una espada de energía fue atravesada por su pecho, y solo alcanzó a girar su mirada, para ver a un Balí de pie sosteniendo el mango de la espada que lo había atravesado. ¿Cómo? Issei preguntó confundido, y Balí simplemente le sonrió mientras apuntaba con un dedo a un pequeño frasco tirado detrás de él. Lágrimas de Fénix, idiota. A la próxima acaba con tu rival tan pronto como puedas hacerlo y no bajes la guardia. Balí dijo simplemente y sin más que hacer, sacó la espada del pecho del castaño provocando que éste cayera al suelo con un ruido sordo. Ganador. Balí Lucifer. El presentador gritó emocionado, mientras daba la victoria al emperador blanco, que estaba actualmente agachado junto al cuerpo del castaño. Muy bien hecho. La voz tranquila de un hombre resonó en la arena, y Balí se encontró volteando su mirada hacia su abuelo que acababa de aparecer en un círculo mágico. ¿Así que vas a pelear conmigo ahora? ¿Acaso no vas a dejar que me recupere como habíamos acordado? Balí preguntó simplemente, y Risevin solo le sonrió con malicia. Efectivamente, Balí, estoy rompiendo nuestro acuerdo, no he venido a pelear contigo limpiamente, en su lugar estoy aquí para robar tu Sacred Gear. Ese fue siempre el plan cuando puse a los dos dragones celestiales a pelear. Quien quedara en pie tendría el honor de darme su engranaje sagrado y mira la suerte que tuve al obtenerlo de mi propia sangre. Risevin se burló con diversión mientras sacaba sus manos de su gabardina. Además, estoy cumpliendo nuestro trato pero no al completo, te prometí pelear pero nunca dije que te daría la ventaja. Es una pena que las cosas terminaran así, pero sé que no te unirás a mí por mucho que lo intente, así que solo me desharé de ti tal y como lo hice con tus padres. El hombre señaló con indiferencia, provocando que Balí simplemente se encogiera de hombros. Lo suponía. Pero no importa, volveré por ti otro día. Él dijo en un tono indiferente provocando que su abuelo se empezara a reír. Para ti no hay otro día. Tú vas a... El hombre no pudo seguir hablando porque un portal morado apareció detrás de la espalda de su nieto. Mi transporte vino por mí, nos veremos luego, abuelo. Balí le dedicó una última sonrisa arrogante, y sin más tiempo que perder, agarró el cuerpo de Issei y se sumergió en la grieta que acababa de aparecer, desapareciendo del lugar en donde antes había estado agachado. Pasaron unos momentos donde la multitud se quedó en silencio, pero esto se rompió cuando Risevin finalmente decidió hablar. Debido a esta complicación inesperada, los combates se reanudarán en una hora, si gustan esperar, hay una sección gratis de vinos en el ala norte del lugar. La casa invita. Él dijo con una actitud alegre y la multitud empezó a aplaudir, todo mientras el hombre empezaba a caminar hacia su oficina, con múltiples pensamientos pasando por su mente. Curioso. Muy curioso. Risevin pensó para sí mismo, mientras volvía a meter sus manos en su gabardina y empezaba a salir de la arena. El que Balí hubiese escapado no era algo que le molestara en lo más mínimo. Podría recoger su Sacred Gear la próxima vez que el niño viniera a por él. Sin embargo, no podía decir lo mismo del portal que se había abierto justo detrás de él. Ese portal él lo conocía muy bien, era el mismo que él usaba gracias al poder que Opis le había dado. Y si ese mismo portal había aparecido para darle una salida a su nieto, eso significaba que la diosa del infinito estaba involucrada, y eso fue algo que no le gustó. Él odiaba a la mocosa con todo su ser, un ser omnipotente como ese no debería de existir. Y por eso quería eliminarla al igual que al Gran Rojo, pero no podía hacerlo solo. Lo entendió muy bien cuando conoció a la niña por primera vez y fue sometido sin mucha dificultad. Fue allí donde entendió la abrumadora diferencia entre un dios y un simple rey. Siempre había sabido que era fuerte, y que con su fuerza podría incluso enfrentar a dioses de rango medio y con mediana dificultad ponerse al mismo nivel que los dioses de alto rango. Sin embargo, eso no aplicaba para los seres más poderosos del mundo sobrenatural. Los dioses dragón eran casi imposibles de enfrentar, mucho más de matar, y por eso decidió encontrar la manera de hacerlo. Había trabajado durante décadas en una manera de poder lograr su objetivo. Matar a los dioses dragón.
Pero por más que buscó una manera, sus investigaciones siempre llevaron al mismo resultado. Era imposible matarlos si no eras un propio dios dragón. Y fue allí cuando ese pensamiento finalmente se solidificó en su mente, que él tuvo una revelación. Si él no podía matarlos, ¿por qué no hacía que uno de los suyos lo hiciera? A partir de ese pensamiento empezó el plan que había estado formulando durante siglos, y ahora finalmente había concluido con uno de los pasos más importantes en su preparación. Recolectar el suficiente poder divino de muchos dioses que habían frecuentado su lugar durante el último milenio. Esta tarea había tomado mucho tiempo porque tenía que recolectarlo de una manera en que los tontos no supieran ni sospecharan en que se utilizaría las migajas que estaban dando. Tardó mucho en lograrlo, pero esta noche, con las batallas que tuvo gracias a la mano de Koneko y Bali, el poder divino necesario finalmente se había recolectado mucho más rápido de lo que había anticipado. Originalmente pensó que tardaría 3 años más para obtener el 10% que faltaba para estar completo. Sin embargo, ese 10% se cumplió esta noche, y ahora finalmente estaba listo para empezar con la fase 2. Pero para eso, aún necesitaba que Cocabiel hiciera su movimiento, y una vez el tonto lo hubiera hecho, él podría comenzar con su plan. Sonriendo oscuramente, Risebin se dirigió hacia su oficina con una sonrisa completa. Si Cocabiel tenía éxito en su plan, él estaría a tan solo un par de meses de liberar a Triexa, y poder controlarlo para provocar la primera batalla entre los dioses dragón. Una batalla que, si jugaba bien, liberaría al mundo de seres omnipotentes y finalmente todas las creaciones de Dios podrían ser libres, sin seres que amenazaran su existencia. Y cuando eso hubiera sucedido, él finalmente podría volver a ser libre. Ya no habría alguien que limitara sus acciones. Ni nadie que le pudiera eliminar cuando ya no fuera útil. Él finalmente encontraría la libertad que se le había sido robada, cuando Opis Ouroboros lo sometió tantos años atrás. Solo tenía que esperar un poco más, y todo comenzaría. Linelin. Cuando sus ojos se abrieron nuevamente, Issei sintió que todo su cuerpo le dolía como la mierda. Además de eso, estaba el dolor palpitante en su cabeza que le impedía recordar lo que había sucedido. ¿Te sientes mejor? La suave voz de un hombre hizo que el castaño mirara por primera vez hacia abajo, y se diera cuenta de que se encontraba volando. ¿Qué demonios? Issei gritó con sorpresa mientras sentía los brazos que lo estaban deteniendo por el pecho. Dando una mirada hacia arriba de él, pudo ver una cabellera familiar de color plateada que hizo que un sentimiento de odio lo inundara, y su energía se empezó a disparar. Divide. Las alas en la espalda de Bali resonaron 3 veces, e Issei sintió como su poder se reducía hasta estar en 0. Suéltame, bastardo. Bájame y terminemos con nuestra batalla. Issei gritó furioso mientras los recuerdos de todos los acontecimientos anteriores llegaban a su mente. Sentir cómo su poder le había sido arrebatado fue el detonante que su mente necesitó para recordar todo lo que había sucedido. Bali lo había derrotado por dudar en asesinarlo. Y eso era algo que no volvería a pasar. No sabía por qué seguía vivo, pero no le importó en ese momento. Quería vengarse. Quería liberar su frustración y lo haría terminando con la vida de su rival. Su sangre de dragón gritaba por sangre, gritaba por retribución, y el blanco sería quien saciaría su sed. Cálmate de una buena vez, Issei. La voz autoritaria de Drake resonó en su cabeza, y fue solo en ese momento que los instintos de dragón de Issei se detuvieron. ¿Por qué me detienes, Drake? Tenemos que acabar con el blanco antes de que él haga lo mismo con nosotros. Tú mismo lo viste, dudé en acabar con su vida en la arena, y él atravesó una espada por mi pecho. Issei señaló con ira y Drake simplemente suspiró. Primero, no dudaste en matarlo, simplemente te confiaste. Y segundo, ¿acaso estás muerto? Drake contrarrestó su afirmación, y cuando las palabras de su amigo se acentuaron en su mente, sus ojos se abrieron con incredulidad al darse cuenta de que seguía vivo. Pero él atravesó mi pecho, yo lo sentí. Sentí como el dolor me inundaba y luego todo se puso negro. ¿Cómo es posible que siga vivo? Issei preguntó confundido, y Drake simplemente respondió con cansancio. Su poder había sido drenado drásticamente por el uso de su portador y del propio poder de Albion, por lo que necesitaba dormir un poco, y recuperarse del desgaste que había sufrido en la batalla contra el blanco. Ninguno de sus anteriores portadores había puesto tanta carga en la Bostergear, y ahora estaba sintiendo las consecuencias de que su portador más nuevo tuviera tanto potencial. Pregúntale a Bali, estoy seguro de que él te responderá, yo me retiro al fondo de tu alma. Si necesitas ayuda, simplemente invoca la Bostergear. De no ser así, volveré a hablar contigo en un día. Así que hablamos mañana.
Tai dijo con somnolencia, y antes de que Issei pudiera preguntar el motivo de sus palabras, él sintió como su vínculo de comunicación se rompía, y su mente volvió a quedar en silencio. Mierda. El castaño maldijo por lo bajo al entender por qué su compañero lo había dejado tirado, pero eso no evitó que su mente se dirigiera hacia la indicación que Drake le había dado. Mirando nuevamente al Peliplata, Issei preguntó directamente, no había necesidad de contenerse en este momento. Así que simplemente buscaría las respuestas que quería. ¿Por qué sigo vivo? Él preguntó directamente, provocando que Bali le diera una mirada por encima antes de responder a su pregunta. Porque nunca quise matarte realmente, solo necesitaba que ese bastardo creyera que lo estaba intentando para poder sacarte de allí, y gracias a que te dejaste guiar por tus instintos de dragón, todo el plan salió a la perfección. Bali dijo simplemente provocando que la rabia de Issei volviera con más fuerza. ¿Todo lo que pasó fue parte de tu plan para sacarme de allí? Issei murmuró en voz baja, su fleco tapando sus ojos. Lo fue, así que ahora relájate, no pienso hacerte ningún daño, te prometo que podré explicarte todo cuando lleguemos a las afueras de Las Vegas. Bali terminó de decir, esperando que sus palabras pudieran calmar el corazón agitado de su rival. Sin embargo, sus palabras habían tenido el efecto contrario porque la furia de Issei no pudo estar más encendida después de escuchar que todo esto había sido un plan de Bali. Si todas las acciones del Peliplata habían sido para sacarlo de la arena, eso significaría que él sabía que él terminaría en ese lugar. Saber ese hecho hizo que su rabia se volviera a encender, pero esta vez, él se contuvo y en su lugar decidió preguntar todo lo que le atormentaba. ¿Por qué dejaste que todo esto sucediera? ¿Por qué dejaste que Kuroka muriera? ¿Por qué dejaste que Rizebin nos usara como quisieras y tu objetivo desde un principio fue sacarme de allí? ¿Por qué mierda no nos detuviste? Issei preguntó finalmente y Bali simplemente pudo suspirar resignado. Porque si lo hacía, las cosas no hubieran podido funcionar y no hubiera podido sacarlos a ambos de la arena. Bali respondió con simpleza y los ojos de Issei se abrieron con confusión. ¿A ambos? Issei preguntó confundido y Bali simplemente le sonrió con diversión. Te veo abajo. Él dijo con una sonrisa sádica, y sin más que decir él lo soltó y el castaño empezó a caer en caída libre. Bastardo. Issei alcanzó a gritar enfurecido, pero su rabia se detuvo cuando sintió como dos manos lo atraparon en el aire. ¿Qué demonios? Issei pensó para sí mismo, mientras las manos lo cargaban al estilo nupcial. En un principio no supo quién era, pero cuando un familiar olor entró en su nariz y vio un hermoso cabello negro cayendo en su frente, Issei no pudo evitar soltar pequeñas lágrimas mientras reconocía a la persona que lo había atrapado. Kuroka. Él susurró con alivio y tristeza, inundando su tono de voz, y la chica solo le sonrió divertida. ¿Por qué estás llorando, pequeño llorón? ¿Acaso estabas preocupada por mí? Ella dijo en un tono suave, mientras Issei solamente podía reprimir sus emociones. Verla sonreír de esa manera fue algo que él pensó que nunca podría volver a ver. Y no pudo evitar alegrarse y sentirse aliviado cuando esos ojos color miel lo miraron nuevamente. Yo estaba muy preocupado, pensé que te había perdido. Issei dijo en un tono triste, y Kuroka no pudo evitar sonreír al ver cuánto significaba para su amado. ¿Amado? Ella no pudo evitar preguntarse mientras se daba cuenta en la forma en que lo había llamado. No quería hacerlo, pero en el momento en que vio la sinceridad y la preocupación de Issei por ella, su corazón dio varios latidos en rápida sucesión y sus emociones se encontraron tomando el control. Kuroka. Afortunadamente para ella, Issei la llamó, y dejó esos pensamientos de lado mientras centraba su atención en el castaño. ¿Qué sucede, Issei? Ella había preguntado con tranquilidad, mientras aterrizaba en el suelo y lo bajaba lentamente. ¿Cómo estás, viva? Yo vi cómo Koneko te asesinó. Issei dijo con frialdad y Kuroka supo de inmediato que algo malo había sucedido después de aquel momento. Esa frialdad no era común en Issei, que la estuviera usando para referirse a su hermana fue algo que a ella no le gustó. Pero dejó esos sentimientos de lado para responder a su pregunta. Es un poco complicado de explicar, pero lo que sucede es que no la intenté matar de verdad. Kuroka no pudo seguir hablando, porque la voz de una nueva persona resonó por sus oídos mientras completaba sus palabras. Koneko. Issei gritó de inmediato mientras reconocía la voz que había hablado, y al momento siguiente, él se encontró en una posición de combate listo para pelear. Podía no tener su voz terjear disponible, pero él solo era capaz de defenderse, incluso si tenía que usar uñas y dientes para proteger a Kuroka. Kuroka, sal de aquí, yo la detendré. Issei dijo con una actitud fría mientras sus ojos brillaban en verde, lo que significaba que sus instintos de dragón estaban por volver a tomar control de él. Divide, divide, divide.
La voz de Albion resonó por el lugar e Issei se encontró cayendo de rodillas al suelo, mientras sentía como su poder era arrebatado de su cuerpo. Vali. Issei rugió enfurecido, mientras estaba siendo sometido al poder del blanco. Sus ojos estaban parpadeando en color verde y volviendo a su color habitual, significando que sus instintos dracónicos se negaban a retroceder. Perdón por esto, Issei. Pero necesito que te calmes antes de que podamos hablar. Vali señaló con un tono uniforme e Issei volvió a rugir enfurecido. No me calmaré hasta que mate a esta psicópata, que intentó asesinar a mi compañera. Issei respondió con rabia pura, y fue solo en ese momento que Kuroka entendió la situación. Volteando a ver a la figura de su hermana, ella preguntó lo que la estaba molestando. ¿Él te atacó cuando creyó que morí, no es verdad? Ella había dicho con cautela y cuando Koneko la volteó a ver con una mirada llena de culpa, ella supo que había dado con la respuesta correcta. Issei. Ella empezó a decir, mientras se acercaba a donde el castaño estaba arrodillado, y lo tomaba de la cara con ambas manos. Tienes que calmarte. Mírame, estoy bien. Contrólate por favor para que mi hermana y Vali puedan explicarte lo que está sucediendo. Ella dijo en un tono suave, y observó con profunda alegría cómo Issei se empezó a calmar. Yo. Me calmaré. Él dijo finalmente, y Kuroka lo abrazó con cariño, todo ante la mirada sorprendida que Koneko les estaba dando. ¿Ustedes dos están saliendo? Koneko preguntó con incredulidad, y Kuroka rápidamente se separó del castaño con las mejillas enrojecidas. No, no lo estamos. Ella dijo rápidamente, provocando que un ceño fruncido apareciera en el rostro de Issei. Sin embargo, este rápidamente lo escondió y en su lugar dirigió su mirada hacia Koneko y Vali. Todas sus emociones difusas enviadas hacia ellos con una simple mirada. ¿Qué demonios está sucediendo aquí? Él había dicho con seriedad, y fue Koneko quien finalmente respondió a su pregunta. Todo esto es mi culpa, Issei. Yo soy la responsable de todo lo que ha sucedido hasta ahora, Vali es simplemente alguien que me ayudó con mis planes. Ella dijo en un tono suave, e Issei la miró directamente. Explica todo desde el principio porque no te estoy entendiendo nada. Él dijo simplemente y Koneko suspiró resignada. Sabía que ella les debía una explicación a ambos y ahora era el momento de que ella lo hiciera. Ya le había contado parte de la verdad a su hermana, y ahora que Issei estaba aquí, era el momento de soltarlo todo. Verás, esto comienza meses atrás, justo 3 semanas después de que me fui de Kuyo. En ese entonces estaba perdida, no sabía qué quería hacer con mi vida. Ya no era un demonio bajo la casa de la familia de Mori, tampoco era dueña de mis propias emociones. Por lo que vagué sin rumbo un tiempo haciendo trabajos ocasionales en diferentes ciudades. No tenía un objetivo claro, solamente estaba vagando haciéndome más fuerte. Obteniendo experiencia para matar el tiempo mientras seguía caminando. No recuerdo qué día fue con exactitud, pero una tarde me encontré con una niña en un parque. La niña no era normal, lo supe desde el momento en que la vi, ella emitía un aura de poder inmenso y rápidamente mis instintos me dijeron que me alejara. Sin embargo no pude hacerlo. No podía moverme y cuando la niña notó eso, ella me volteó a ver y me sonrió, mientras se acercaba más a mí. Cuando eso sucedió tuve miedo, pensé que la niña me iba a matar. Sin embargo, ella no lo hizo, en su lugar simplemente puso sus dedos en mi frente y me mostró algo. Me mostró el futuro, un futuro horrible sumido en un caos y guerra entre las facciones y el mundo humano. Al principio creí que era una ilusión, pero cuando la niña me reveló su identidad y me dijo lo que había hecho. Yo estaba horrorizada, el futuro era horrible y no quería que algo así sucediera, mucho menos que sus amigos y excompañeros de nobleza sufrieran bajo las garras de esta guerra que se aproximaba. Por lo que en ese momento le pregunté a esa niña si había una forma de evitar que ese futuro pudiera suceder. No tenía esperanzas de que ella dijera que la había. Pero cuando ella habló y me confirmó que en efecto había una. No lo pensé ni 2 veces y le pregunté la manera de poder cambiar ese futuro. No tenía la intención o la idea de que yo podría cambiar el futuro, simplemente quería conocer esa forma para avisarle a todos en Kuo. Sin embargo, cuando la niña habló, mis ideas fueron cambiadas de inmediato. La razón, sencilla. Yo era la clave de todo. Más bien, yo era la ficha que podría cambiar ese futuro. ¿Por qué? No lo sé con certeza, pero la niña me aseguró que si hacía lo que ella quería, el futuro podría cambiar y fue allí donde decidí arriesgarme. Y sí, antes de que digas algo, lo hice porque esa niña no era otra que Opis Ouroboros, la diosa dragón del infinito. Por lo que tampoco era como si tuviera una opción. Pero volvamos a mi historia, después de que acepté hacer lo que ella quería, ella me dio esto. Levantándose el pelo con su mano, Koneko dio a conocer su hombro, y fue allí cuando todos lo pudieron ver.
En el hombro de la niña había un tatuaje morado en forma de serpiente. Algo que conmocionó a Kuroka. ¿Eso es acaso? Ella trató de preguntar y Koneko se adelantó y respondió a su pregunta. Lo es, querida hermana, es la marca de la dragona del infinito. Yo me he convertido en uno de los pocos elegidos en llevar esta marca, y es debido a ella que supe lo que tenía que hacer. Volviendo a acomodarse el pelo en su lugar, Koneko siguió hablando con una mirada seria. Cuando mi marca fue puesta, recibí un poder, obtuve la capacidad de almacenar energía en mi cuerpo. Sé que al principio no suena mucho, pero eso ayudó a que mis otros poderes pudieran despertar. Cerrando sus ojos brevemente, Koneko se concentró y cuando sus ojos se volvieron a abrir, 3 tomoes estaban en ellos haciendo que Issei jadeara al confirmar lo que ya sabía. Esos ojos son los de Sasuke. Koneko se volvió a adelantar y siguió hablando. Sé que debes preguntarte cómo es que los tengo, pero la respuesta es simple. Él y yo tenemos un vínculo que el propio Sasuke suprimió para que yo pudiera decidir lo que quería hacer sin la influencia de este vínculo afectando mis decisiones. Sin embargo, lo que él no sabía es que este vínculo no solo nos ligaba en la cuestión emocional, sino que también me daba acceso a cierta parte de sus habilidades. Normalmente sola nunca me habría dado cuenta de este hecho. Sin embargo, con la habilidad que Opis me dio fui capaz de encontrar esta función, y aprovecharla al máximo descubriendo los nuevos poderes que obtuve al profundizar en el vínculo que ambos tenemos. Koneko terminó de decir, e Issei la miró con una ceja levantada. Entiendo esa parte hasta cierto punto, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que sucedió en la arena y en el propio casino? Él preguntó con seriedad, provocando que Koneko girara los ojos. Estoy llegando allí. Verás, Opis me dio esta habilidad para que yo pudiera despertar mi máximo potencial y con el poder sobrevivir a las órdenes que ella me iba a dar. Como ya podrás imaginar, las órdenes fueron: viaja a Las Vegas y asegúrate de convertirte en la campeona de la arena del caos, hasta que Balí Lucifer aparezca y te dé tus próximas órdenes. Creo que con esto ya te puedes dar una idea de lo que sucedió después. Ella dijo en un tono tranquilo, e Issei lo entendió finalmente. ¿Entonces todo lo que sucedió fue para cambiar el futuro? Él preguntó lentamente, y Koneko asintió en acuerdo. Es justo como lo dices, Issei, todo lo que sucedió en la arena y en el casino, fue necesario para que el futuro que yo vi en lo que Opis me mostró no sucediese, incluido tu rabia y la presunta muerte de mi hermana. Todas estas cosas fueron planeadas por Opis, y yo me encargué junto a Balí de cumplir cada una de sus órdenes con el único objetivo de cambiar el futuro, y me alegra decir que ese futuro cambió. Koneko terminó de decir con una sonrisa, e hizo una reverencia en señal de disculpa. Sé que mis acciones fueron algo precipitadas, pero quiero que entiendan el por qué hice todo esto. Quiero que entiendan por qué tuve que convencer a Balí de que te llevara hasta tu límite, Issei, y sobre todo el por qué actué de la manera en que lo hice. No estoy tratando de justificarme, y todas las muertes que realicé en este tiempo no se borrarán, por más que mis acciones hayan sido buenas. Simplemente les estoy diciendo el por qué hice lo que hice y espero que me entiendan. Inclinándose más, ella esperaba que Issei o Kuroka le dijeran algo por sus acciones, sin embargo, eso no sucedió y en su lugar Issei se encontró haciendo una reverencia igual a la de ella, haciéndola sobresaltar. Lo siento. El castaño se disculpó con sinceridad mientras su cabeza tocaba el suelo. Perdóname por todo lo que te dije, discúlpame por la forma en la que actué. Sé que estaba bajo los efectos de mis instintos de dragón y estaba furioso por lo que pensé que le había pasado a Kuroka, pero eso no justifica mis acciones. Tú eres mi amiga y debí haber confiado más en ti en lugar de enloquecer. Issei dijo con arrepentimiento y Koneko solo negó con la cabeza. No tengo nada de lo que disculparte, Issei. Hiciste lo que cualquiera en tu posición habría hecho, así que todo está bien. Además, el futuro cambió y es lo único que importa ahora. Sonriendo sinceramente, Koneko se acercó a Issei y le acarició la cabeza como él solía hacerlo con ella. Bien, ahora que esto finalmente se arregló es hora de que nos vayamos. Balí habló repentinamente, y todas las miradas se dirigieron hacia él. ¿A qué te refieres, Balí? Issei preguntó confundido, y el albino solo le sonrió. Tenemos que ir a celebrar tu primera victoria contra mí. Claro, me ganaste sin que yo usara el Jugenmao Drive, pero eso no te quita tu mérito. Te has hecho muy fuerte, Issei, y eso mi rival hay que celebrarlo. Balí dijo con una sonrisa en su rostro e Issei puso los ojos en blanco. ¿Acaso no te molesta que casi te mato? Él preguntó francamente incrédulo, de la actitud que Balí estaba mostrando. Eso no importa, yo ya estaba preparado para una situación así. Lo estuve desde que supe que era el emperador blanco. Así que no tienes que preocuparte. Además, esto solo demuestra que aún me falta entrenar mucho para poder ir y matar al bastardo de mi abuelo.
Sabes, me cuesta admitirlo, pero si Koneko no me hubiera convencido de seguir sus órdenes, mi abuelo me habría matado. Aún no soy lo suficientemente fuerte para luchar contra él, pero un día lo seré y cuando eso suceda, bueno. Lo sabré cuando llegue allí. Bali terminó de hablar mientras enviaba sus manos a sus bolsillos y empezaba a caminar lejos del grupo. Te espero acá, tienes 10 minutos antes de que venga y te arrastre. Él dijo con una sonrisa y se alejó de los tres dejando a las dos mujeres y a Issei solos. Bueno, es hora de que nosotras también nos vayamos. Koneko soltó repentinamente, y los ojos de Issei y Kuroka se abrieron a la vez. ¿Irnos a dónde? La Nekosou mayor preguntó confundida, y Koneko simplemente le dedicó una sonrisa. A pasar el tiempo juntas, hermana. Hay muchas cosas de las que he querido hablar contigo desde hace mucho tiempo, y me imagino que tú también tienes mucho que decirme. Por lo que ya he preparado un departamento en New York para que podamos vivir juntas como una familia. Koneko exclamó con una sonrisa radiante, lo que provocó que Issei la observara con una mirada abatida. ¿Entonces te irás? Él preguntó un poco cauteloso, aún no olvidando el hecho de que había querido matarla minutos atrás. Por un tiempo, Issei, pero no será para siempre. Simplemente quiero pasar un tiempo con mi hermana y recuperar todo lo que nos perdimos por nuestra separación, ¿entiendes? Ella preguntó con una mirada tranquila, e Issei simplemente pudo asentir con la cabeza. No estaba en posición de argumentar nada ante ese razonamiento y tampoco se sentía con la confianza de decir algo más. Ahora que sabía que todo lo que había pasado había sido para lograr un bien mayor. Su culpa estaba presente en su corazón, por lo que simplemente se dedicó a asentir a todo lo que Koneko pudiera decir. Era lo menos que podía hacer por la niña, incluso cuando hubiese sido manipulado por ella de una manera indirecta. Bien, entonces que hemos dicho eso, ¿te parece bien si nos vamos, One-sama? Koneko preguntó a su hermana mayor, y ésta la miró por unos segundos antes de negar con su cabeza. Aún no, Shirone. Necesito hablar con Issei de algo, ¿podrías esperarme junto a Bali? Ella pidió con amabilidad, y Koneko hizo un puchero. Bien, tienes 5 minutos para hablar con tu novio. Koneko molestó con una sonrisa, y sin esperar a que su hermana pudiera decir algo en contra, ella se alejó dejándolos completamente solos. Esa niña. Kuroka suspiró con cansancio mientras se volteaba para ver a Issei, que la miraba con diferentes emociones en su rostro. Entendía que el chico estaba pasando por muchas emociones complicadas en estos momentos. Ella había sido igual cuando Koneko le reveló que en realidad no la había estado intentando matar, sino que todo era un plan para sacarla de allí. Por lo que simplemente dejó que Issei se relajara mientras pensaba en las palabras que iba a decir. Lo pensó por unos momentos, buscando la mejor manera de decir las cosas, más cuando no pudo encontrar las palabras que ella quería, simplemente lo soltó. Issei, me gustas. En serio, me gustas mucho y estoy enamorada de ti. Sé que nuestros sentimientos nacieron de semanas de drogas y alcohol. Pero mis sentimientos son reales hacia ti, y es por eso que quiero que lo sepas. Kuroka dijo con una mirada seria en su rostro, e Issei se encontró temblando con nerviosismo, no habiendo estado preparado para que Kuroka soltara tal bomba. Él había esperado que ellos hablaran las cosas de una manera tranquila, pero Kuroka había ido directo al grano y eso fue algo que él no esperaba en lo absoluto. Kuroka yo. Issei trató de decir, pero el dedo sobre sus labios lo detuvo. No digas nada, no espero que lo hagas. Sé que tienes a esa heredera Citri como tu novia y lo entiendo perfectamente. Lo que pasó entre nosotros fue un error que te puso en una situación complicada, y no pienso hacer que eso empeore más. Alejándose de él, ella dio 2 pasos, y Kuroka le sonrió. Me gustas, Issei Yodo, pero hagamos como si esto nunca pasó. Es lo mejor para los dos y no quiero estar esperanzada en un amor no correspondido. Kuroka dijo con una sonrisa forzada, y el corazón de Issei se partió. Las palabras que Kuroka estaba diciendo tenían mucho sentido, y su cabeza le decía que debía aceptar lo que la mujer había propuesto. Sin embargo, su corazón le decía otra cosa, y dado que el corazón era el motor de un dragón, Issei no lo dudó y se acercó hacia ella y la tomó de la cintura, antes de besarla con tanto cariño y amor que Kuroka correspondió lentamente. Sabía que esto estaba mal, que Sona lo mataría por lo que estaba haciendo, pero Issei no podía negar sus sentimientos. Él amaba a Sona y a Kuroka. Y no iba a negar a ninguna de las dos. Podría estar cometiendo un error al ser sincero con sus sentimientos, pero él estaba dispuesto a lidiar con eso. Hablaría con Sona tan pronto como regresara a Kuo y aclararía las cosas. Había muchas probabilidades de que eso saliera mal, pero a él no le importó. Él lucharía por los sentimientos que podía sentir en su pecho, y no negaría lo que sentía por ambas mujeres. Separándose de Kuroka, Issei le tomó la mejilla con una mano y le dijo lo que sentía. Te amo, Kuroka, pero también amo a Sona.
Sé que sueno como un maldito mujeriego y tal vez me odies por eso, pero quiero ser sincero. Yo no quiero olvidar lo que pasó entre nosotros, y por eso haré que esto funcione. Solo te pido que me esperes hasta que pueda hacerlo funcionar y cuando eso suceda, quiero que estés allí para mí. ¿Podrías hacerlo? Issei preguntó con una mirada seria sobre su rostro, y Kuroka simplemente le sonrió en acuerdo. Lo haré, Issei. Así que será mejor que la próxima vez que nos encontremos puedas responder a mis sentimientos como es debido. Dándose media vuelta para alejarse, Kuroka se empezó a dirigir hacia su hermana, no sin antes guiñarle un ojo al castaño. Ella no había esperado ser correspondida por el chico, pero ahora que eso había sucedido, no pudo evitar alegrarse por todas las cosas buenas que habían pasado esta noche. Había recuperado a su hermana y ahora estaban a punto de empezar su nueva vida juntas, y si eso no fuera suficiente, su primer amor le había dicho que tenía los mismos sentimientos por ella, y eso fue algo que la alegró más de lo que hubiese podido imaginar. ¿Nos vamos? Koneko preguntó con un puchero en sus cachetes, y Kuroka simplemente le sonrió mientras la tomaba de la mano. Sí. Vamos a casa. Ella dijo felizmente y ambas desaparecieron en un círculo mágico, dejando solamente a ambos dragones celestiales en el lugar. ¿Así que quieres un harem? Bali preguntó repentinamente en un tono juguetón, lo que provocó que Issei lo mirara con la cara enrojecida. Cállate. Issei se quejó avergonzado, lo que provocó que Bali sonriera aún más. El pequeño dragón se ha avergonzado, porque le dije sus oscuros deseos. Vaya que el rojo es un llorón. Bali se burló con picardía e Issei se molestó por su comentario. Te patearé el trasero si sigues hablando. Él dijo en un tono divertido, y Bali simplemente le devolvió la sonrisa. Primero tendrás que alcanzarme. Sacando sus alas de luz de su espalda, Bali despegó hacia el cielo, ante la mirada del castaño que observó toda esta situación con una leve sonrisa. Aún no podía asimilar toda la información que se le había dado esta noche, mucho menos había comprendido todos los sucesos que pasaron en el día, pero a él simplemente no le importó. Mañana sería otro día y podría preocuparse por todo cuando la información finalmente se procesara en su cabeza. Hoy, sin embargo, iba a seguir el juego de Bali. Era lo menos que se merecía después de todo por lo que había pasado este día, y él no lo iba a desaprovechar. Sacando sus alas de dragón, Issei emprendió vuelo en seguimiento de Bali y se perdió entre las nubes, mientras abandonaban Las Vegas. Ciudad de Kuyo. Serafal estaba agotada, se sintió cansada mentalmente mientras aparecía a las afueras del club de su amado. Acababa de llegar del inframundo y su cabeza estaba dando vueltas, todo mientras un sentimiento de culpa la estaba llenando mientras recordaba lo que había presenciado en su visita a la capital. No le había creído a Falbiun cuando lo mencionó, pero ahora que finalmente ella había sido testigo de aquella situación que se vivía en su hogar, no lo pudo negar más. Su amiga había tenido razón y la situación que ahora se vivía en el infierno, era muy similar a la que alguna vez se vivió con el Lucifer original. Darse cuenta de ese hecho, hizo que un sentimiento de asco surgiera desde la boca de su estómago, y luchó para mantenerse de pie, mientras un mareo se hacía presente. Ella junto a sus amigos se habían convertido en los Maous con el único fin de mantener a salvo el inframundo mientras a su vez lo ayudaban a mejorar. Ese había sido su objetivo en un principio y ella creía que lo estaban logrando con las leyes que estaban creando. Pero su visita le había demostrado que sus pensamientos anteriores habían estado equivocados. Ellos habían fallado, el inframundo estaba casi igual a cuando el Lucifer original estaba en el poder, y eso hizo que Serafal se sintiera enferma. Los demonios que vivían en el infierno eran su familia, ella había trabajado incansablemente para proteger sus futuros y darles mayor oportunidad de crecer en un ambiente feliz. Por lo que el darse cuenta de que todo su trabajo no había servido para nada, fue un golpe duro que la afectó mucho más de lo que ella quería aceptar. Justo ahora se sentía perdida, se sentía impotente, se sentía furiosa al saber que no importaba que tanto esfuerzo hubiera puesto en su trabajo, al final del día, sus decisiones nunca habían mejorado el infierno. Y eso fue algo que la destrozó. Consumida por todas estas emociones en su pecho, Serafal solo quería que alguien la escuchara, que alguien la entendiera cuando liberara su frustración. Fue por ese motivo que ella había decidido venir al mundo humano, más precisamente la ciudad de Kuyo. Aquí ella tenía personas que la apoyarían y le podrían aconsejar sobre el dilema moral que estaba teniendo. Por lo que tan pronto como se decidió a viajar entre mundos, ella se apareció frente a Konoha. Había hecho esto muchas veces por lo que tan pronto como llegó a sus puertas, ella pasó sin muchos problemas. Los porteros ya la conocían y la dejaron pasar fácilmente. Una vez dentro, ella miró a todos lados en busca de Sasuke, cuando ella venía aquí, era común verlo en la pista de baile tocando su piano.
Sin embargo, esta noche era diferente, ella no podía sentirlo por ningún lugar de la pista, y en su lugar su presencia se encontraba en su habitación. Extraño, ella pensó mientras empezaba a caminar hacia el ascensor que la llevaría con Sasuke. Normalmente él nunca estaba en el ático a menos que estuviera con ella, por lo que el sentirlo allá arriba, la desconcertó. Pensó que tal vez estaba contando el dinero de la noche o durmiendo por algún motivo. Sin embargo, lo que presenció ante ella una vez que las puertas del ascensor se abrieron de par en par, le heló la sangre por completo y sintió como su corazón se detuvo. Enfrente de ella estaba Sasuke besándose apasionadamente con dos ángeles caídas, que lo estaban desvistiendo lentamente. Ver aquello hizo que su pecho le doliera mientras sentía como sus ojos empezaban a lagrimear. Ella no esperaba esto de Sasuke. Nunca había considerado que Sasuke la engañaría de esta manera, y ahora que lo estaba presenciando, no supo cómo actuar. Quería irse, quería darse media vuelta y correr lejos del lugar. Eso sin duda hubiera sido lo que habría hecho si no estuviera tan sensible y voluble después de todo lo que había presenciado el día de hoy. Serafal no estaba bien, todo se estaba juntando y esto había sido la gota que derramó el vaso. Canalizando su poder hacia sus manos, sus ojos brillaron en color morado y con un simple movimiento de sus manos, lanzó las lanzas de hielo que había formado. Estas volaron en zumbido sordo, y atravesaron el pecho limpiamente de las dos ángeles caídas que abrieron sus ojos con horror, al sentir como la vida se les escapaba de sus bocas. Oye, estaba usando eso. La voz molesta de Uchiha Sasuke entró en sus oídos, y ella se encontró mirando con rabia los ojos fríos de color rojo que su amado le estaba dirigiendo. ¿Es todo lo que vas a decir? Ella preguntó en un tono apagado y Sasuke simplemente se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué es lo que quieres que diga? Digo, acabas de matar a mis fuentes de diversión por esta noche, por lo que es normal que esté molesto. Sasuke señaló con aburrimiento, lo que avivó aún más la rabia de la mujer. ¿Ni siquiera te importa que haya matado a esas dos? ¿Verdad? Ella dijo en un tono peligroso, y Sasuke simplemente le dio una sonrisa descarada. No lo hace, eran simplemente juguetes como ya lo dije. No me importaba en lo más mínimo lo que les sucediera. Aunque tal vez debería agradecerte, me las has quitado de encima y ya me estaba aburriendo de su compañía. Así que ¿qué te parece si continuamos en donde esas dos lo dejaron? Te he extrañado mucho desde que te fuiste, y creo que esta sería una buena manera de... Sasuke no pudo terminar de hablar, porque se encontró moviendo su cuerpo hacia la derecha esquivando por poco una lanza de hielo que Serafal había apuntado hacia él. Bastardo. Serafal rugió enfurecida mientras su poder demoníaco seguía aumentando. Ella estaba furiosa. Lo que Sasuke había dicho había pasado el límite. Ella venía de ver una situación horrible en el infierno, y Sasuke estaba actuando tal cual como lo hacía el Lucifer original cuando estaba vivo, y eso fue algo que terminó por romper su limitador. Su apariencia con la que todos se habían acostumbrado a verla después de la guerra se había ido, y ahora solo quedaba la figura imponente del Leviatán. Será, detente por favor, no quiero hacerte daño. Sasuke dijo en un tono severo mientras seguía esquivando sus ataques con extrema facilidad, algo que la enfureció aún más. Armadura del Leviatán. Ella había dicho con furia y una armadura de color morado la cubrió por completo aumentando su poder varias veces. ¡Ak! Sasuke jadeó con dolor, mientras la lanza de Serafal se clavaba en su hombro, y al mismo tiempo una capa de hielo lo empezaba a congelar. Sasuke. Serafal rugió con ira mientras se dejaba llevar por sus emociones. Su lado demoníaco estaba volviendo a sus orígenes. Y lo único que quería ahora era acabar con la vida de aquella persona a quien le había entregado su corazón. Emperador Blizzard. Ella rugió en anticipación mientras su poder seguía en aumento. Solo tenía que empujar en el pecho de Sasuke y su vida se esfumaría al convertirse en simples pedazos de hielo. Sin embargo, antes de que su lanza pudiera penetrar aún más en la piel de Sasuke, ella se encontró teniendo que retroceder por un estallido de poder divino que empezó a quemar su piel. El dolor era intenso y eso fue lo que la hizo recuperar sus sentidos. Sasuke yo. Ella trató de decir, pero de inmediato sintió una mano agarrándola por su cuello, antes de que sintiera como su cuerpo fue impactado contra el suelo, haciéndola soltar un leve gemido adolorido. Nunca vuelvas a tratar de matarme, ¿entiendes, maldita perra? Sasuke dijo en un tono frío y el agarre sobre su cuello se intensificó. Ella trató de luchar, trató de quitar la mano del pelinegro de su cuello, pero él era más fuerte. No importaba cuánta fuerza siguiera mandando, el agarre del pelinegro no estaba disminuyendo y en su lugar ella era quien se sentía más débil. Fue allí, cuando ese pensamiento cruzó su mente, que ella lo pudo ver. En el ojo izquierdo de Sasuke había un ojo morado con patrones que ella no podía identificar de ningún lado. Sin embargo, era ese ojo lo que le estaba quitando poder.
Tratándose de resistir, ella trató de crear una explosión de hielo a su alrededor, pero su poder no salió como ella quería, y una sensación de miedo la invadió. ¿Sería acaso que moriría de esta manera? Impotente y miserable, con el corazón roto por la mano de su primer amor. Ella se preguntó internamente, y de inmediato obtuvo su respuesta. Ella no lo haría. Aún tenía cosas por las que luchar, un inframundo que reformar, y si para sobrevivir tenía que matar a la persona que amaba, que así fuera. All Cold. Ella dijo en su mente, y como si se hubiera abierto una llave, un inmenso frío empezó a recorrer su cuerpo. Este poder no era mágico. Era su propia línea de sangre que había heredado de su madre, y ahora sería el momento de usarla para matar a Sasuke. Sabía que él no era el mismo, él ya no era la persona de la que se había enamorado, y era su culpa que las cosas hubieran terminado de esta manera. Si tan solo hubiera priorizado este problema cuando tuvo la oportunidad, tal vez Sasuke podría haber vivido. Frozen That. Ella murmuró en un tono apagado, y lo siguiente que sucedió en esa habitación fue que todo se congeló. Una inmensa ola de frío de 1000 grados bajo cero se expandió desde la cima del edificio y cambió el clima de la ciudad de Quod por completo. Una era glacial se habría acentuado sobre la ciudad, matando a innumerables humanos, si tan solo esa onda expansiva se hubiera mantenido por un segundo más. Sin embargo, eso no sucedió porque la ola de frío fue absorbida por un ensangrentado Sasuke, que jadeaba con cansancio, mientras yacía arrodillado en el suelo. Sus ojos estaban sangrando y sus alas de ángel estaban congeladas. Su respiración era pesada, pero aún seguía vivo, y eso fue lo que más sorprendió a Serafal, que miraba la figura de su amado con asombro, y un profundo miedo desde el fondo de su corazón. Simplemente no era posible que Sasuke hubiera podido sobrevivir. Nadie en el mundo, ni siquiera ella misma, hubiera podido aguantar ese frío extremo. Y aún así aquí estaba él. Parado frente a ella, luciendo simplemente agotado. Nunca antes se había parado a pensar en el poder que Sasuke tenía, pero ahora que había presenciado algo tan terrible, simplemente se pudo preguntar qué clase de monstruo era él. Serafal. El pelinegro empezó a murmurar con dificultad, mientras sus ojos rojos se empezaban a apagar. Sus iris color onix estaban volviendo a la normalidad, y sus alas. ¡Oh Dios mío! Sus alas estaban parpadeando en rápida sucesión entre un profundo color negro, y el majestuoso blanco divino que los ángeles tenían por defecto. «Estás cayendo». Ella murmuró con asombro, pero Sasuke la interrumpió. «Tienes que irte». Sasuke volvió a decir mientras se arrodillaba en el suelo, y una aura negra lo empezaba a cubrir. Sus instintos le gritaron que tenía que alejarse. Cualquiera que fuera la cosa que estaba por suceder sería peligroso, y si se quedaba ella muy probablemente moriría. Pero aun cuando sabía esto, ella no pudo alejarse, y en su lugar se acercó al pelinegro arrodillado en el suelo, y lo tomó por sus mejillas mientras se aseguraba de verlo directamente a sus ojos. Ya no había el frío que había estado presente minutos atrás. Ahora solo podía ver el miedo y la angustia llenando su corazón. Él estaba sufriendo, se sentía culpable por algo, y ella entendió de inmediato que cualquiera que fuera la cosa que había hecho que Sasuke cambiara tanto en los últimos meses, finalmente se había ido. Sin embargo, no pudo pensar mucho en ese hecho porque Sasuke la tomó de las manos y empezó a hablar nuevamente. «Vete, tienes que irte, Serafal. Si te quedas vas a morir». Él dijo en un tono suplicante, mientras el aura lo empezaba a consumir. «No. No me iré. Ya te intenté matar una vez, ahora no te voy a abandonar, cuando sé que has vuelto a ser tuyo habitual. Cualquiera que sea la cosa que te esté sucediendo lo resolveremos juntos». Serafal respondió con seriedad, y sus ojos se humedecieron. «¿Cómo puedes decir eso, después de lo que te hice? Deberías odiarme por las cosas que dije, rompí tu confianza y eso es algo que prometí que jamás haría». Sasuke empezó a decir con dificultad, mientras sentía como su cuerpo se partía con cada segundo que pasaba. «No me importa lo que hayas dicho o hecho, ese no eras tú y eso es lo único que importa. Así que dime cómo te puedo ayudar para salir de esta. Porque no pienso dejarte solo». Ella exclamó con determinación, y Sasuke simplemente pudo mirarla con tristeza. Ya era tarde para que Serafal pudiera escapar, podía sentir el poder a punto de explotar de sus alas, y cuando eso sucediera todo habría terminado. Sin embargo, aunque sabía que no podría detener lo que venía, él al menos se aseguraría de que ella estuviera a salvo. Inclinándose hacia adelante, él la besó apasionadamente y con tanto cariño, que hizo que Serafal abriera los ojos con incredulidad. Nunca antes la había besado de esa manera, y si a eso le sumamos el poder que podía sentir siendo transmitido hacia su cuerpo, todo conllevó a que ella se sorprendiera, pero eso no duró mucho.
ya que tan pronto como sus ojos se cerraron para profundizar el beso que Sasuke le estaba dando, las alas del pelinegro finalmente se oscurecieron por completo, y una poderosa onda expansiva de poder destruyó toda la habitación, y esta se expandió por toda la ciudad de Kuo. Pero no fue solo allí. Todas las facciones lo pudieron sentir. Un inmenso poder había sido liberado y todo a causa de un simple hecho. Sasuke Uchiha finalmente había caído, y se había convertido en un ángel caído. Un hecho que marcaría un antes y un después en los sucesos que estaban por ocurrir. Él no lo sabía en ese momento, pero esta transformación había movido muchos factores en el mundo, y sería el movimiento clave que desencadenaría los sucesos que ocurrirían después de la batalla contra Kokabiel. Saber esto y finalmente verlo suceder, hizo que Otis sonriera con alegría mientras observaba todo desde la distancia. Finalmente las cosas estaban por comenzar, y ella disfrutaría de ver el campo de juego que había preparado. Este era el comienzo de todo, y ahora solo tenía que observar. Fin.